Bienvenidos de nuevo a un episodio más, a una, bueno, se podría decir temporada nueva de Entre Palcos. Venimos con ganas, venimos renovados y con cositas frescas tras este verano que para algunos se ha hecho un poco largo. Hoy vamos a hablar de una parte importante, pero un poco turbia del mundo del fútbol, como son los presidentes de clubes, sobre todo de clubes ya importantes. Habrá historias increíbles, humor, entretenimiento y bueno, todo lo que siempre hay en Entre Palcos. Así que no te vayas, que empezamos. Entre Palcos. Como primera sección de esta nueva temporada de Entre Palcos, os voy a traer los presidentes dictadores. Esto significa que en el fútbol moderno, pues a veces el partido no se juega siempre en el césped, sino que a menudo se disputa en los despachos, donde un puñado de personas deciden quién llega, quién se va y sobre todo cuándo, ¿no? Entonces, bueno, cuando se me viene este tema a la cabeza, a mí personalmente se me vinieron dos nombres a la cabeza, que son Nasser Al-Khelaifi, que es el presidente del PSG, y Roman Abramovich, que era el magnate ruso que durante casi 2 décadas estuvo dirigiendo al Chelsea y, bueno, lo convirtió en un imperio. Ellos son la definición perfecta de lo que son los presidentes dictadores y vamos a descubrir por qué. Bueno, vamos a empezar poniendo un poquito el contexto. Ahora a Nasser Al-Khelaifi, que es catarí y, ojo, que esto a mí me ha sorprendido y no lo sabía, extenista profesional. ¿Es extenista profesional? Sí. Pero profesional Bueno, de... profesional número 500 del mundo. Claro. No, pero joder, es un Bueno, número, ¿no? está bien, está Plan, bien. ¿Cómo cambias ahí de...? Ha dicho 500, no sé. No, yo tampoco lo sé, pero Pues bueno. el dinero es lo que le hizo cambiar, porque... Bueno, sí, puede ser, la verdad. El caso es que asumió la presidencia del PSG en noviembre de 2011 y desde entonces ha transformado un club que, sí es verdad, que se acababa de crear hace poquito, en 1970, es uno de los clubes que son más relevantes en la historia y que son más nuevos, por así decirlo, y lo convirtió de ser un club irregular a una superpotencia mundial. En marzo de 2025 se convirtió en el dirigente con más años en toda la historia del club. O sea, estamos hablando ya de que tiene bagaje dentro del club, ¿no? Bueno, bajo su mando llegaron Neymar, Messi, Mbappé... Sergio Ramos, una catarata de títulos ligueros infinita. Y luego sí que es verdad que le faltaba su joya codiciada, pero bueno, este año hemos visto que la ha conseguido por fin. Curioso que sea cuando no tenía las estrellitas, ¿no? Cuanto menos estrellas ha tenido, sí. Aquí dejamos el contexto de Nasser Al-Khelaifi, luego vamos a profundizar más en él y vamos a ir ahora con Roman Abramovich, que bueno, que compró el Chelsea en 2003 y lo vendió en mayo de 2022 al consorcio de Todd Boehly Clearlake Capital. Y diréis, ¿por qué lo vendió? Bueno, lo vendió porque tuvo una serie de sanciones internacionales derivadas de la guerra de Ucrania, en la que el gobierno de Reino Unido pues impuso sanciones a 7 oligarcas rusos, si no me equivoco, Sí. y incluido él, congelando todos sus activos y prohibiendo realizar cualquier transacción financiera, económica. Entonces él se vio obligado a vender el club, lo puso en venta en marzo de 2022, se lo compraron en mayo a la empresa que hemos dicho y lo vendió por un total de 4,25 mil millones de libras. Yo lo miré y eso eran 4.800 millones de euros. O sea, súmale 600 más, ¿sabes? Ya ves. Por la cara. Pues fíjate, bueno, su gestión vino caracterizada por un cheque infinito de dinero, como son todos los presidentes de ahora de los clubes Estado, y bueno, pues un control absoluto de todas las decisiones deportivas. Bueno, ¿por qué vamos a profundizar en qué son dictadores? Pues bueno, porque en estos clubes, y por lo menos en esta etapa en la que han estado ellos, la última palabra no la tiene ni el entrenador ni el director deportivo, la tiene el presidente. Son ellos los que fijan el precio de salida y si no hay una oferta extremadamente obscena, no van a dejar salir. Y aún así... Yo creo que tienen la última palabra, pero también la primera. Porque Sí, no hay Tal cual. literal, Lo vamos a ver porque hay un caso curioso, pero totalmente, la última y la primera. Bueno, se basaban en contratos blindados, cláusulas largas, bonificaciones y estrategia clara. Retener a las estrellas como símbolo de marca, como símbolo de poder y decir un mensaje a Europa de que aquí no se negocia, aquí mando yo. Bueno, y a la UEFA, ¿no? O sea... Sí, a todo el mundo, en plan... Le gustaba el poder y le gustaba comunicarlo, así. Entonces, vamos a ir ahora ya profundizando con los casos más característicos de futbolistas y el más famoso que, por ejemplo, puede tener Nasser Al-Khelaifi es el caso de Mbappé, que llegó en 2017 como un talento generacional, ¿no? Y que se convirtió en el rostro del
la cara del proyecto. Ujú. Y mira que han estado Messi ni mal, pero bueno. Sí, pero era un tío que era de París, Sí, además, sí. o sea, que al final... Bueno, en 2021 el Real Madrid le ofreció 188 millones de euros, me parece que fue, y cualquier otro club por esa cantidad habría aceptado. El dinero lo mueve todo y seguramente se habría ido, pero Al-Khelaifi dijo que no, que ni por ese precio ni por ninguno, o sea, que se dejara de negociar todo. Bueno, en 2022 Mbappé acabó renovando, que no le quedaba nada de contrato, y firmó un contrato que tenía un año más, que era una extensión, que no lo firmó, y al final en junio de 2024 se marchó libre al Real Madrid. Pero esto viene con una guerra infinita, porque hay demandas de salarios, primas impagadas que rondan los 55 millones de euros y una relación personal con Al-Khelaifi que Se fue al garete, ¿no? públicamente está destrozada. De hecho, Mbappé les denunció por... Ujú. Pero al final retiró la denuncia, no se sabe muy bien por... Bueno, por- Pero presiones, ¿qué era? presiones, no sé. por presiones, sí, porque evidentemente, pues el que tendrá más poder que incluso Mbappé. Exactamente, y Al-Khelaifi lo que quería era, que nos vamos a adelantar un poquito, pero lo que quiere es que Qatar esté muy bien representada y en París, y entonces intentaba retener a todas las Sí. estrellas para poder tener ese nivel de estrellas y de fama y de poder. Bueno, al final lo que hemos hablado muchas veces también, de blanquear imagen, supongo, y de facilitar, o sea, que el club o el deporte sea la vía de acceso a, ¿sabes? Ujú. Sí, sí, En plan, totalmente. que te abra puertas. Bueno, pues aquí el jeque, bueno, Nasser Al-Khelaifi dijo que le da igual la cifra récord, que aquí no se iba ni Dios. Y bueno, el caso Mbappé ha sido durante Tic-tac, años... tic-tac. Madre mía, aquí en España han sido horroroso aguantar al chiringuito y demás, pero Era bueno, increíble. El Edu Aguirre, el brazo, Nah, ¿veis el brazo? va de blanco, Va de blanco, mensaje ya. al Madrid. Blanco. Ah, que es una locura. Bueno, pues que sepáis que todo no será el que la defi. Bueno, otro ejemplo menos mediático, pero que también tuvo su revuelo, es el de Marco Verratti, que en 2012 llegó al PSG y se convirtió en el mago del mediocentro, era la batuta del equipo. Incluso el Real Madrid, que hemos hablado antes de él con Mbappé, presentó una oferta en la Juventus, pero vamos a hablar de la oferta del Barcelona, que en 2017 puso sobre la mesa una cifra cercana a los 100 millones de euros. Pero ese era el Bartomeu, tío, que, Bueno, porque en ese momento estaba él, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, Bartomeu puede entrar incluso en alguna sección que vamos a hablar Bartomeu hoy. puede entrar en Todas. una sección de gestión La verdad que si sí. hubiera, ¿sabes? Qué grande. Le debemos mucho a los madridistas a Bartomeu, pero bueno. La respuesta, Verratti no se toca. Llegó a decir hasta que era el jugador preferido del Emir de Qatar y que mientras él estuviera ahí, esa pieza no se iba a mover. De hecho, lo que hizo Nasser Al-Khelaifi es que ¿queréis a Verratti? Pues me llevo a Neymar. O sea, Toma. ese mismo verano, 222 millones encima de la mesa y Neymar se fue para el equipo parisino. Recuerdo yo que Verratti incluso no entrenaba, se declaró rebeldía, le subo los No, cojones, no, aquí no. no se va nadie. Aquí lo que estamos diciendo, presidente dictador. O sea, literal. Verratti no era el que estaba fumando en no sé qué Ah, puede ser, me suena, casino. me suena, No, que lo contó Fernando Costa, eso. Yo que creo- yo iba creo que la a imagen. Ibiza y es verdad, iba a Ibiza pinta. Sí, sí, y había no una se podía imagen. fumar y Algo estaba de él eso, fumando sí. y le decían, no fumes, y era en plan, "Déjame en paz, voy a hacer lo que me dé la gana, ¿sabes?". Mira, acaban de poner 100 millones encima de la mesa por mí. Si ya déjame. no le dejan ni fumar. Bueno, y ya por último, un caso muy reciente que es el de Bradley Barcola, que aterrizó el verano pasado en el equipo parisino, hizo una temporada muy buena y el Bayern de Múnich y Liverpool presentaron ofertas muy suculentas. Pues bueno, personalmente Al-Khelaifi cogió el teléfono, llamó a los alemanes y les dijo, oye, que no volváis a llamar, que no lo vamos a vender. O sea, como vemos, tiene la última palabra, pero también la primera. No se habla más, no se vende. Y punto. Y bueno, a ver, sí que es verdad que Barcola pues está feliz, que es un proyecto creciente que tiene responsabilidad, sí que aquí no hubo una rebelión, sino que es un ejemplo claro de que aquí el PSG y sobre todo Nasser Ya Al-Khelaifi ves. decide lo que se hace. Bueno, vamos entonces ahora al estilo de Roman Abramovich, que es distinto pero igual de férreo. Este tenía otro tipo de políticas. Bajo su mando no solo se gastaba sin límites, sino que también se controlaba de forma obsesiva cada activo, ¿vale? Pero eso es diferente, yo creo. Es Es que yo los diferente. veo diferentes, porque uno Son yo lo veo diferentes. como una máquina de sacar billetes Sí. y de imprimirlos, Y además vas a ver qué políticas llevaba, porque era muy perrillo. y el viejo, otro, tío, era de exprimir cada céntimo, ¿sabes? Sí, sí, Y total. si no le convencía, no... Sí. A ver, hay que tener en cuenta que son equipos a los que el dinero les da igual. O sea, aquí si quieren comprar un jugador pueden poner encima de la mesa cualquier cifra y no tienen por qué vender, no tienen problemas económicos, Ya. ¿no? Entonces vamos pues, con los casos de Abramovich. El primero es Eden Hazard, que os va a sorprender porque
en 2012 no iba a fichar por el Chelsea, iba a fichar por el Manchester United porque le llamó Sir Alex Ferguson, pero a los días le llamó Abramovich, le dijo que quería para su equipo y Hazard confesó que esa llamada de Abramovich fue clave y ya no es tanto retener, sino atraer. Tenía un poder de atracción brutal y ¿cómo nos atraía? Pues promesas de proyecto, de estar arriba, de dinero. Entonces sedujeron mucho a Hazard y acabó en el club londinense, ¿no? Otro ejemplo. Es diferente, no es lo mismo que el otro. Pero es Quiero que- decir, pero es que- vamos viendo, sigamos viendo. Pero es Unos que para atraer y otros para no dejar ir, ¿no? sí, pero, Claro. pero es que también para atraer y para robar, porque William en el 2013 estaba fichado por el Tottenham, todo hecho. Ujú. Bueno, pues Abramovich vio una oportunidad, dijo, mandar una oferta y ponerle el dinero que quiera. ¿Dónde acabó William? En el Chelsea, efectivamente. O sea, le robó un jugador en la cara al Tottenham que estaba cerrado. Y bueno, impuso al club seguir esa política de fichajes rápidos y muy agresivos. O sea, ya no es retener como por ejemplo hacían ese Al-Khelaifi, sino que él se centraba en a lo mejor en no tengo ninguna necesidad, puedo traer a quien quiera y además puedo robártelo. O sea, es increíble, a mí me parece una El locura. nivel de poder que puedes tener, Es el nivel de poder, Claro, tío. pero. tanto para Bueno, una cosa sí. como para la otra. Ya, Pero es ya, que tener sí. un fichaje cerrado, que venga para tu equipo y que de repente te diga, oye, que no, que se cae todo, que me ha llamado el Chelsea, adiós. Sí, no, claro, a ver. Increíble. Eso está claro, sí. Luego sí que es verdad que me gustaba traer también el ejemplo de Courtois, porque hemos visto pues ejemplos en los que ellos siempre ganaban, pero por ejemplo Courtois y su interés en el 2018 de ir al Madrid, pues por motivos familiares, su familia estaba allí y tal, pues bueno, se usó en todos los entrenamientos, su agente alegó que estaba como estresado por la situación. Bueno, pues el Chelsea no solo no lo dejó vender fácil, sino que le puso multas por faltas de disciplina, remarcó que aunque si quisiera ir, ellos podían controlar partes del proceso y que se iban a hacer como ellos quisieran. Y una de ellas era, si aquí no llega un sustituto competente, tú no te vas. Bueno, finalmente ficharon a Kepa, que yo no sé hasta qué punto es competente, pero Pero la pasta la puso, Se ¿eh? lo venderían como competente. pero hasta que no llegó Kepa no vendió. Y bueno, lo vendió por 35 millones de euros, que en ese Barato momento... es porque- Bueno, pero en ese momento era la cifra Sí, pero de un era- portero récord. Se gastó 80 por Kepa. Ese mismo verano. Claro, pero es que fue antes. O sea, sí que es Fue verdad la que... salida y luego la entrada, ¿no? ¿De eso a lo que te refieres? Exacto, exacto. O sea, hasta ese momento, en la Liga Española por lo menos, no se había Sí. pagado ese precio por un portero en la vida. Ya, no. Y bueno, este es un caso de los que el jugador acaba ganando, pero la presión ahí está, ¿no? Ujú. Bueno, también lo vamos a ver, por ejemplo, con el caso de De Bruyne. Hemos puesto un caso en el que atrae, un caso en el que roba, un caso en el que pierde, pero ahora vamos a poner un caso en el que De Bruyne pertenecía al Chelsea y, pues bueno, se tenía como mucho valor en ese jugador, mucha proyección, pero no le dejaban jugar ni le asignaban ningún rol. Pues bueno, el jugador pidió salir, bueno, pues no solo no le dejaban casi salir, sino que le cedieron al rato, luego lo vendieron y ese retraso de oportunidad era típico en la etapa de Abramovich, que era pues retener un jugador incluso cuando sabemos que es bueno para intentar maximizar la venta y hasta que no llegue un precio De desorbitado los no se va. gordos, ¿no? Ya. Entonces, bueno, pues estas historias tienen cosas en común, pero sí que es verdad que cada uno impone su ley de cierta manera. Uno retener, tasar, blindar, robar. Bueno, el jugador podía irse, pero el presidente, cuando él lo consideraba oportuno, era cuando se podía ir. Bueno, y sí que es verdad que también me gustaría deciros que Abramovich competía en una liga que era ultra competitiva. Hombre. Claro. Y tenía que usar ese dinero para adelantarse a sus rivales. Sí. Y entonces, por eso venía lo de la política de movimientos rápidos y robar. Y Al-Khelaifi, en cambio, combinaba pues una chequera ilimitada pues con el poder político que hemos comentado antes, Ujú. que era pues mantener en París a los iconos que Sobre pudieran... todo, ir en busca de la Champions, que es lo que hacía. Ya. Sí, estaba Sobre todo obsesionado. Para poner a, pues eso, a Qatar en Europa. Ujú. Ponerlo ahí en todo lo alto. Literalmente, reforzar la imagen de Qatar, además Porque en estaba Francia- con la etapa del Mundial, entonces era muy importante y bueno, vimos que tenía bastante poder. Y bueno, la pregunta es, al final, inevitable, ¿hasta qué punto es legítimo esto? O sea, ¿hasta qué punto es retener una estrella que sabemos que te genera ingresos, marketing, estabilidad deportiva, es legítimo? Es buena pregunta, ¿eh? Porque, claro, depende de cómo lo mires. Si tú eres el propietario del club, eres el máximo accionista o eres el presidente, Ujú. lo que quieres es tener activos Ujú. y tu objetivo, sea cual sea, por un lado sea como Al-Khelaifi, ganar la Champions
o Abramovich en este caso, competir con los Manchester, con el Liverpool y demás. Claro. Pero, a ver, Claro, ¿hasta qué punto es moral, ¿no? La moralidad, sí, ¿dónde está? la libertad del jugador, Claro. tu beneficio y el del club? Yo creo que estaría, si no es muy injusto para una de las dos partes, lo mejor llegar a un acuerdo, ¿no? Al final depende cómo veas al jugador. ¿Lo O sea, ves como una persona o como un claro. activo? Quiero decir, ¿ves al jugador También, como ¿verdad? el que tiene una empresa de construcción y tiene Una hormigonera tocha. una hormigonera o un bulldozer? ¿O lo ves como una persona que a lo mejor estás amargándole la vida? Ahí donde está, claro, el punto Y de tú estás moralidad. ahí diciendo que no te vas a ir hasta que no venga aquí un tío Tal y pague cual. 200 millones por ti, que no te vas a ir, que no te vas a ir, que no te vas a ir, como le pasó lo que dijiste de Courtois, ¿no? Que Sí. se quería largar y llegó un momento que ya le daba igual la multa que le pusieran. Hombre, yo creo que idealmente se debería intentar tener en cuenta un poco lo que es el jugador, pero más que nada porque si no, lo que vas a acabar consiguiendo es que no quieran ir a tu club. Y ni que no rinde igual, él mismo, ¿no? Bueno, él no rinda igual, pero supongamos que es uno que le vas a dar puerta y lo único que estás esperando es a que te den la pasta que tú quieres. No, y que hemos visto, por ejemplo, de que no siempre retener al jugador es lo más beneficioso para el club. Lo intentaron con Mbappé y Sí. no consiguieron lo que querían, se fue Mbappé y el año siguiente automáticamente ganan lo que querían. Entonces, Bueno, y se fue libre encima. sí. Bueno, os dejamos esa pregunta también a vosotros para que nos podáis decir. Y bueno, la próxima vez que veas un fichaje que sea muy galáctico o intransferible, recordar que Hay en los detrás- despachos hay personas que mandan mucho y que gobiernan como monarcas. Así que los presidentes dictadores están en el mundo a día de hoy también y recordar que un partido dura mucho más que 90 minutos. Bueno, pasamos a la segunda sección. Yo voy a hablar ahora de presidentes que, bueno, dos casos también, dos ejemplos, pero en este caso presidentes que bueno, eran aficionados del club al que llegaron a presidir. Tengo dos casos muy parecidos, parecidos en cierto modo. Uno aquí en la Liga Española y otro en la Premier. Yo creo que son dos casos que podemos ver que bueno, gente de la propia ciudad que por lo que sea llega a lo máximo y no solo llega a lo máximo siendo dirigente, sino que además lleva a su propio club a lo más alto. Así que bueno, empezamos. Primer caso que tengo por aquí es Augusto Joaquín César Lendoiro, Cuidado. Vaya. presidente del Deportivo de La Coruña Oh. durante 25 años. Qué histórico. Qué histórico es el 25 años, Deportivo. cuarto de 25. siglo, ¿eh? Este hombre, pues bueno, es natural de Corcubión, una pequeña villa de Coruña. O sea, es Ujú. un tío de allí. Venía de familia acomodada, eso sí, pero bueno, es algo que prácticamente el 100% de los presidentes tienen que tener pasta. Es que si no te toca la lotería, vaya. Y bueno, voy a poner un poco en contexto, vamos a hablar un poco de su historia. Tuvo la suerte de poder estudiar Derecho en aquella época, porque es un hombre ya no sé si del 40, él tiene 80 años ahora mismo. O sea que bueno. Todas. Fue un gran abogado y llegó, bueno, también a ser maestro de colegio y demás. O sea que bueno, tenía una vida cómoda. ¿Cómo pasas de ser maestro de colegio a presidente del club de tu vida, Loco. Sí, sí. Vamos a hablar porque el amor por la dirigencia deportiva viene de lejos, porque con solo 15 años fue presidente de un equipo amateur. Joder. Llamado Ural, un equipo amateur de la Coruña, con 15 años, Joder, O sea, con ya 40 es años. tenerlo Sí, que a claro lo y mejor tenerlo eran de dentro. más mayores los jugadores que él, ¿sabes? Sí, Literal, sí, totalmente. Literal. O sea, a lo mejor era un club de barrio. colegas suyos, ¿sabes? Sí, pero, sí. pero vamos. Bueno, el bagaje ya lo tenía, ¿no? Sí, sí. Además, con 33, a principios de los años 70, fue cofundador de un club, pero de hockey sobre patines. Venga ya. Joder, qué polifacético, ¿no? Sí, sí, no, desde luego. HC Liceo se llamaba el club. O sea, que Cofundador. Cofundador. Durante su mandato llegó a este club a ganar varios campeonatos de España, Europa y del mundo. De hockey sobre patines. O sea, que el tío ya ahí se fue jugando. Hockey sobre patines. Es que me parece tan loco, me parece tan Y en los americano. años Yo lo he oído, yo lo he oído. Los años, pero en me los pare- años 70. Bueno, en los 70 no, yo lo he oído ahora, pero vamos, que Suena muy americano, solo tío. conozco una persona que Flipas, sí. practique eso, tú. Tal cual, yo creo que no conocía a nadie que haya hecho hockey alguna vez en su vida, quitando educación física. Sí, sí, totalmente. Ahora vamos ya al contexto del Depor. En el año 88 el Depor pasaba por una mala racha, estaba coqueteando con el descenso a Segunda B, o sea, estaba en Segunda, estaba ahí Ya, más para abajo coqueteando todavía. para bajar a Segunda B, había crisis económica dentro del club y hubo elecciones para presidente. Lendoiro en las dos primeras convocatorias no se presentó. Nadie fue elegido ¿por qué? Ah. Porque nadie llegó al mínimo de avales o votos Madre a favor que mía. necesitas. No convencía mucho los candidatos, ¿eh?
Joder, desde luego. Ahí no... Dos, Sí que era que el Endoiro también había estado de concejal, o sea, ya se había movido también en el mundo del politiqueo y demás, Sí. bueno, que era alguien dentro de la ciudad, alguien ya conocido. En la tercera convocatoria es cuando se presentó el Endoiro, necesitaban 577 avales para ser presidente. En esta tercera convocatoria él consiguió 1484. ¡Venga! Mucho más del doble, o tres veces casi, lo tres veces triplicó casi. casi. Lo tenían claro, ¿eh? Sí, sí. Y No, claro, no. ni siquiera hubo elecciones, dije, vale, pues ya está. No, literal, Este ¿no? hombre, ya está, ¿no? Antes no había ni gente para votar y ahora, Totalmente. Y ahora sobra. y ahora es todo el doble. Finalmente, ese año en el 88, que todavía no era presidente, empezó a ser presidente al año siguiente, se salvó el Depor en el último partido, se quedó en segunda división y nada, tenían, sí que estaban jodidos porque además tenían una deuda muy importante de 500 millones de pesetas, alrededor de 3 millones de euros, que en los Ya años ves. 89-90 Joder. era pasta, era pasta. Sí, Sí, que sí. además no se ganaba lo que se ganaba ahora. Sí, sí. Total, bueno, en su primera temporada al mando, ya en su temporada completa, este hombre pues coqueteó con lo que sería ya un gran idilio, estando en segunda división, de sus próximas temporadas, porque llegó a semifinales de la Copa del Rey, un equipo de segunda división. Ojo, ¿eh? O sea que Justo. aquí ya estaba coqueteando. No consiguió el ascenso ese año, Vale. estuvo cerca, pero no lo consiguió. Bueno, pero la tendencia se está viendo que era positiva, ¿no? Claro, llegó a las Sí, semifinales. va de- mejor, no de la peor. Copa. Joder. No le fue fácil ascender, pero bueno, No. al final ya a partir del año siguiente consiguió ascender y consiguió ir haciendo fichajes que serían importantes para el Depor en sus próximos años Ajá. De la red. y su Super Depor, Claro. que es conocido este equipo. Gente como pues Bebeto, Donato, son gente importante que bueno, consiguió convencerles y les fichó. Vale, a partir de aquí. El conjunto de La Coruña llegó a su segunda semifinal de la Copa del Rey. O sea que ya en, Que es complicado. Ya que no lo- buena dinámica sí que que, llevaban. que no lo hace el en Madrid, 4 años tío. llegó a ¿no? 2 semifinales de Copa. Está muy bien, que no lo hace ni el Madrid eso, tío. partiendo de la base que estaba en Esto ya- segunda, o sea... Vale, pues nos vamos ya sobre todo a la Liga que es donde ya empezaba a competir, a donde ya empezaba a asomarse por ahí arriba y quedó en esta temporada y a la siguiente tercero en la Liga, Ahí empieza a a subir. tan solo 4 puntos del ganador que fue el Barça. Pero A eso 4 fue el puntos. primer año de subir. No, El primer año, espera un momento, te lo confirmo, la siguiente... No, yo creo ya que no. llevaría un bagaje en primera, digo yo. Bueno, y si no, más sorprendente. Porque es. si no, menudo campanazo, tú. Joder, bueno, a ver, pero venían de 2 semifinales. Es que es una barbaridad. Es que ahora En la mismo- Copa del Rey. Claro, es tras la siguiente temporada. Sí. Vale, o sea, vale. Pero bueno, bueno, pero igual está muy bien, joder. Llegaba a 2 semifinales, consigues un tercer puesto a 4 puntos, de Que sí, ganador. que hay equipos que Ahí llevarán un llevo huevo de años peleando. en primera y no Fue han una liga no tocado te el competir. top Si quedas 4. tercero A 4 a puntos. 4 puntos del primero, ¿cómo se tiraría el segundo, Buena liga, Nos vamos a la siguiente temporada, que esta ya es la 93-94, donde quedó segundo. Se está acercando. Sí, sí, Quedó sí. segundo, empatado a puntos con el Barça. Ujú. Empatado ahí a puntos con el Barça. Claro, ¿por golaveras? ¿O por...? ¿Ahí se hacía golaveras entero o entre equipos? Ganó el Barça por el gol, creo que era enfrentamiento directo. Pero ¿qué pasó en esa última jornada? O sea, el Depor empató en la última jornada 0 contra el Barça y eso es lo que le hizo perder la Liga. ¿Pero qué ocurrió en esa última jornada? Que muy heavy, ¿eh? Va empate a 0 en el partido contra el Valencia, Vale. minuto 90, penalti a favor del Depor. No. ¿Y lo fallaron? Yuki, que posteriormente años después sería entrenador del Valencia, No. falla el penalti. No Se queda jodas. sin ganar la Liga por un penalti en el minuto 90 que no mete. Eso Pero que sí, es Roberto ¿eh? Baggio, casi. Yo creo En que, plan gallego, Yo creo ¿sabes? que para el contexto del Depor es más jodido fallar ese penalti que el de Barça en el Mundial, Porque Italia va a ganar más mundiales, pero el Depor... Hombre, desde luego que ¿Qué ganarla... oportunidades va a tener ligueras? Ahora mismo ninguna. O sea, Italia coge una buena camada así de chavales y vuelve a estar... Es histórica. ya. Pero el Depor, que venía de lo que venía, de deuda, de no sé qué, de haber quedado a 4 puntos. ¿Cómo se llamaba? ¿El Joaquín? ¿O cómo le has dicho? ¿Cómo se Yuki. llama? Yuki. Jo, pobre Miroslav Yuki, Pobre Yuki, tío. entrenador del Valencia años después. O sea que, Le tenían cariño a los valencianos. Jo, pues, también te digo Ya. una cosa. Ganas tiene de seguir metido en el mundo del fútbol después de fallar ese Y penalti. por ese penalti ganó la Liga el Barça, que volvió a ganarla. Joder. Nos vamos a la siguiente temporada, donde el Depor vuelve a quedar segundo.
en Liga. O sea, que Buah, lleva es 3 que qué temporadas. putada, De tío. tercero, segundo y O segundo. sea, estaba acariciándola constantemente y no... Esta vez quedó a 4 puntos del Madrid, que fue el que la ganó este año. Qué pena, tío. No porque 4, ¿eh? no va a ganar, que la gana el Madrid. No, Yo ya, pero es sí que lo es una prefiero. dinámica Pero espectacular. Qué pena ver ahora cómo está el Depor viendo eso que nos está Sí, contando, ¿eh? sí, sí. Pero aquí llegó su primera alegría porque, a pesar de haber quedado segundo, ganó la Copa del Rey. O sea, imagínate. Menos Pero mal, hizo un doblete, título, tío. Menudo doblete se podía haber hecho, ¿eh? O sea, imagínate haber ganado la Liga y la Copa, el Depor, de repente, que llevaba 5 o 6 años en primera, Sí, después sí. de 20 Muy años bien, la sin verdad. ascender. O sea, Hombre, y imagínate. compitiendo contra Madrid-Barça, es que... Sí, sí. Y Valencia. También consiguió ese año la Supercopa de España. Ojo. Por haber ganado la Copa, le ganó al... Es una temporada que te firman muchos equipos Le tochos, ganó ¿eh? 5-1 en el global al Real Madrid. Hostia, el Antes se Madrid decía ida ida y y vuelta vuelta, en cada en los estadio. partidos ganó 5-1. se estaba paseando, ¿sabes? Ostras. Pero bueno, no conseguía la Liga, que era lo que más deseaban. Bueno, pasaron unos años de... A lo mejor entraba en Champions, se mantenía en Estabilidad, Europa, sí. estaba de mitad de tabla hacia arriba, pero no fue hasta que pasaron 5 años de esta última que quedó segundo, que lo consiguió hasta la temporada 1999-2000, donde además llegó a la semifinal de Champions. Joder, vaya temporada, macho. O sea, es una... No, perdón, la semifinal de Champions fue años después, fue en 2003-2004, perdón. Donde ganó la Liga fue en 99-2000. O sea, que ganar ya la Liga... Bueno, por lo menos la ganó, consiguió, ¿sabes? La consiguió al final. Y luego ya te digo, compitiendo en Champions, compitiendo en Europa, llegando a semifinales. Solo tiene una, ¿verdad? Solo. ¿Liga? Sí. Sí. Joder. La del 99-2000. Sí, la tienen que recordar ahí, vamos. Pero bueno, como todo en la vida, las rachas no son para siempre. Sí. ¿Y qué ocurrió? Pues que en las siguientes el Depor fue desapareciendo poco a poco de los puestos de arriba, ya esa mitad de tabla para arriba fue mitad de tabla para abajo, no conseguía competir como lo hacía, hasta que bueno, los problemas económicos asfixiaron al Depor, ya el Endoiro no sabía cómo solucionar eso. Creo y tengo la sensación de que puso mucha pasta por el propio amor al equipo, Ya. pero eso le endeudó. Eso yo creo que le endeudó e hizo que el Depor no consiguiera... Bueno, consiguió lo que consiguió, que al final está muy bien. Sí, sí, no, Pero claro. Durante un no lo tiempo. pudo pero mantener durante más. poco Es tiempo. como una mecha, ¿sabes? En el cacho en el que se está quemando la mecha porque hay pasta de lujo, pero en el momento en el que la pasta se acaba, pues... Literal, es como, ¿darías 10 años de tu vida por vivir 5 a tope? No. Claro, es algo así, ¿eh? Es algo así, ¿eh? Ya, no, sí, sí. Totalmente. ¿Tú dices que no? No. Os lo decimos a vosotros. ¿Vosotros firmaríais lo que vivió los aficionados del Depor por vivir lo que está viviendo ahora? Yo sí. Descendió en la temporada 2010-2011 a segunda división tras casi 20 años Joder, qué pena. en primera Ya, división y bueno, compitiendo por títulos. Sí, Logró sí. ascender al año siguiente, pero le duró poco y volvió a descender. Asfixiado, ya os digo, por la deuda, por los embargos de Hacienda, el Endoiro no tuvo más remedio que solicitar ya el preconcurso de acreedores. O sea, pasamos de ser un equipo puntero entre los 2-3 primeros de la liga a concurso de acreedores. Ujú. La vida. Es duro, en 2012 fue esto. Bueno, siempre había defendido el propio Lendoiro que sentiría vergüenza si ese día llegaba, si ese día de concurso de acreedores o Ya. concurso de acreedores llegaría. Pero al final llegó. A ver, es inevitable que pueda hacer el hombre. No pudo aguantar más y dejó la presidencia en el 2014 tras 25 años de mandato y 6 títulos después, ¿eh? Una liga, 2 copas del Rey y 3 supercopas de España. A ver, está muy bien, la verdad. Para un equipo humilde, está muy bien, la verdad. Una liga, 2 copas, 3 supercopas, llegando a semifinal de Champions. Sí, 25 Ah, años, quedó 3 años muy cerca de ganar la liga. Totalmente. También quedó Que la liga no la han muy ganado cerca de tantos ganar el equipos, Rey. ¿eh? Me atrevería Por a eso. decirte que no entran ni 8 o 9 Es equipos. que que a hayan lo ganado. tonto, por 2 partidos tontos podía tener 3 ligas en vez de una, ¿eh? En liga, llegó a 2 semifinales de copa por ahí también. O sea que es Muy bien, la verdad. un equipo que, bueno, es muy recordado por eso. Fugaz. Pero, Un equipo fugaz, pero bonito de ver. pero bonito, ¿eh? Ahora creo que está líder o está por ahí cerca en segunda Ojalá, división, ¿eh? ojalá suba, ascender tío. a primera, así que bueno, esperemos que le vaya bien al Depor. Vamos ahora, si queréis, con el otro caso que tengo por aquí, que es en cierta medida muy parecido, o al menos muy a mí me ha recordado mucho. El presidente es Jack Walker, del Blackburn Rovers, de Inglaterra. Ese sí que no lo tengo en el mapa, ¿eh? Los Blackburn Rovers, que tienen como una rosa en el escudo. Ah, algo vale, ya así. sé cuál es. Sí, Ya sé cuál es. ahí en Inglaterra.
Bueno, pues este hombre nació propiamente ahí en Blackburn, en Lancashire, en 1929, o sea que ya... Juego, hace bastante. Ha pasado tiempo, sí. Sí, ha llovido. Pues era un aficionado desde niño de este equipo. Creció cerca del estadio y el Blackburn, pues bueno, era un equipo que no solía estar por arriba, así que consiguió, creo, algún título de Copa de la Liga o algo así en siglo XIX, principio del siglo XX, pero no era un equipo puntero. ¿Qué pasa con este señor? Se hizo millonario en la industria del acero inoxidable. Con su empresa llamada específicamente Worcester. La vendió en 1989 por unos 300 millones de libras. Hostia, de abuelo, vaya pelotazo, tú. Joder. Claro, ya se aburría con tanto dinero y de Madre por el mía. equipo, tal cual. ¿Qué pasó? Lo compra en los 80, desde incluso de venderlo, ¿vale? Era un club hundido este equipo, donde era un equipo de segunda división, habitualmente en segunda división, y no se creía en ningún momento que podía pues eso, competir o llegar ni siquiera a puestos altos en primera división, ¿no? No jugaba en primera división, de hecho, desde 1966, y estaba, vamos, olvidado, un estado viejo, deudas, o sea que no, era un equipo Una catástrofe, sí. hecho una mierda. En 1991, ya cuando este hombre era multimillonario, decidió comprar al 100% el club de sus amores, y su objetivo era este: quiero ver a Blackburn ganar una liga en mi vida. Qué bonito, ¿eh? Era su deseo. Sí, pero no es un deseo muy fácil de cumplir. O Bueno, los he sea, visto más jodidos, ¿eh? no, ya, claro. ¿Qué pasa con este hombre? Puso pasta sin límites. O sea, Claro, le es sudó- que- Era Abramovich, ¿sabes? Es que tenía Abramovich de los recursos, 80. tenía recursos. Sí, pero que no era algo pensado de ganar o sea, que no era una inversión. O sea, él lo hizo por amor propio, poner pasta hasta que no hubiera su equipo ganar la liga. Madre mía. Sí, un sí, que ahí pozo no sin había- fondo. Era un no pozo había sin retorno. fondo, ya está. Ahí no había retorno, ahí lo que quería era, pues mira, todo lo que he hecho en mi vida y toda mi recompensa para darme la última alegría visual. ¿Tú harías eso por el Parla? Hombre, Yo prefiero el dinero. Hostia, Viva el Parla. pues eso, construyó un proyecto muy sólido, con fichajes, llegó a convencer al técnico Kenny Dalglish, que es leyenda del Liverpool, y se lo trajo como entrenador. Y en 1992, justo cuando nació la Premier, este entrenador, que era Dalglish, convence a jugador, una joya del fútbol inglés, que es Alan Shearer. Vale. Ostras, Le convence para que fiche por este equipo, es el mayor goleador de la historia de la Premier. Le mete una cantidad de... junto con el presidente, pues te pago lo que quieras, lo que haga falta. Evidentemente no te vas a ir a un equipo que, bueno, no es puntero porque le quería al Manchester. Otra cosa importante de este hombre, de este presidente, es que odiaba con todos sus cojones al Manchester United. Lo odiaba. Sí, sin motivo, digo, ojalá sin motivo, tío. Sí, o sea, lo odiaba y Claro. y estaba entre fichar al Manchester y llegó oye, que tengo aquí al Manchester. No, pues toma pasta. Vente conmigo y no te vas a ir al Manchester. Ya no por el amor a mi equipo, Literal. por el odio al otro. Por el odio al otro, ¿sabes? Fichó muchos más jugadores que, bueno, ayudaron a que fuera competitivo. Nos vamos al año 1992-93, primera temporada en Premier tras el ascenso, ¿vale? Ya consigue ascender en el 92-93. Ya lo huele, ¿sabes? Ya por lo Lo menos termina. le queda un paso. Nada más ascender, termina cuarto. Pues ahí sí que ya la olía. Pues Bombazo para un recién ahí ascendido. estaba ya con... La soltando estaba billetera. diciendo, ¿no? Tenía los dientes largos, ya estaba el tío... Nos vamos a la siguiente temporada, 93-94. Quedan segundos por detrás de él. Manchester United... ¡No! Ese hombre Ahí le tuvo dolió, pesadillas, Ese hombre tuvo Pero, pesadillas. ¿tienes ahí si es a mucha distancia? No. Lo podemos buscar si queréis, lo podemos ver en un momento. Vamos a verlo. Exactamente. Para que veas, o sea, ya... Es que si es a nivel de con 4 puntos de diferencia ya es... Pero quedar segundo ya igualmente, o sea, es una barbaridad. Sigue contando tú si quieres y Perfecto. dime el partido que es. Es la temporada 90 y... te lo tengo por aquí, 93-94 de la Premier. Por detrás del Manchester, o sea... Luego vamos ya a la siguiente temporada, la 94-95, Vale. y como dice el dicho, ¿lo tienes por allá? Bueno, por bastante, por 13 puntos. Bueno, Bueno, ahí está. bueno, para su consuelo no había... No, pero ojito, No hubo mucho que hacer al final. El Blackburn ahí, esa es su segunda temporada en primera después de mucho tiempo. Que sí. Efectivamente aquí, es que el Manchester United se hizo 24 victorias, 12 empates y 6 derrotas. O sea, Buena temporada.
Sí, sí. Ahí jodido, ¿eh? Como dice el refrán, la tercera va la vencida. Tercera temporada en primera división, después de muchísimos años, que esta era la 94-95, se consuma el sueño. Blackburn, campeón de la Premier League. Fue la primera liga que ganaba desde 1914, que había ganado, pero bueno, hace 1000 años. O sea, literal, 80 años de diferencia. Una barbaridad. La vida de una persona entre medio, ¿sabes? La de él. Hubo gente, No había ni nacido él cuando ganó la claro, última liga. y hubo gente Que murió. Que no vio. nació y murió sin haber visto ver. una liga. Por eso era su sueño. Quería ver una liga que el Bueno, Blackburn mira, ganara una liga. me alegro por el hombre, por lo menos la Lo vio. consiguió, ¿eh? Después de desembolsar todo el dinero. Sí, no, claro. En esa liga Shearer marcó 34 goles, ¿eh? Esa temporada. Hostia. Es que creo que tiene 281 goles en Premier, ¿eh? Una Es barbaridad, una ¿eh? barbaridad ese hombre. Pero es que la última jornada fue dramática, ¿eh? Fue de esas ligas que te cuestan, porque perdió el Blackburn, perdió ante el Liverpool, pero es que el United no lo aprovechó y empató contra el West Ham, así que el título se fue para el Blackburn. Si hubiera ganado el United, si lo hubiera... Bueno, pues mira. Al final, Eso sí que es una alegría, Sí, porque no, perderla desde luego, por segunda vez. ¿Cómo tuvo que ver ese día el partido del United, tú? Tuvo que ver el partido Jodidísimo, ¿eh? al borde del infarto. No, ¿eh? no, yo aquí, o si no gano hoy... Así que bueno, consiguió su liga, consiguió ya lo que quería, así que verdad que a partir del ya año 95 empezó a perder fuerza Ya lo había ganado. y era muy difícil competir ya económicamente con Ya. Manchester, con Arsenal, con Liverpool, Total. así que le fue ya un poquito más difícil. Lastimosamente este hombre murió en el año 2000 por cáncer y el estadio del Blackburn pues renombró una de sus gradas como The Jack Walter Stand, como digamos la grada de Jack Walter o algo Sí, así, bueno, está bien. en su honor. Finalmente, luego, en el año 2002, ya 2 años después de que falleciera este hombre, el Blackburn ganó una Copa de la Liga. Bueno, Es un poco el legado que dejó, dedicándose a su memoria. Y pues es que este hombre será recordado como un romántico, ¿no? Del fútbol, de voy a poner pasta, No, desde quiero luego. que mi Literal. equipo gane la Liga, quiero ver que gane la Liga. Oye, Lo que... consiguió. Sí, qué bonito que te consiguió, la verdad. porque podría no haberlo conseguido, por eso lo digo. Yo es que. No, y además que una- se murió después, recientemente, de que la hubiera ganado. Era Bueno, como... Ya, 6 años, pero sí, ya, sí. pero ya está, en plan, ya está. Sí, sí. Aquí, mira, una de sus frases dice: todo lo que hice por el Blackburn fue por amor. Nunca quise que fuera rentable, solo quería verlo triunfar. Muchos aficionados, pues a día de hoy, pues Tú, obviamente... ni le de encanta, coña, pues, por el Barça meterías un duro. Es que lo tengo que... Hombre, un duro sí meto, pero 300 millones no. desde Ni luego. de coña, vaya. Ni de broma, vamos. Yo hago lo que hizo Jesús Gil. Que ya veréis lo que hizo, vais a flipar. Vamos. Bueno, tras su muerte, él no era presidente como tal, pero seguía metido dentro del club y era, digamos, un máximo dirigente. La gestión pasó a una fundación llamada Jack Walter Trust, un fondo Sí, creado un para, fondo de- para que siguiera funcionando el club un poco más o menos con su idea y estabilidad económica. Así que, bueno, una historia muy bonita que no es ciertamente como la del Endoiro. Claro, que no Ah, no son, es igual. son dos presidentes de la ciudad que quieren que su equipo está mal Sí, en sí, este sí, momento, sí. que lo cogen, lo aupan, lo llevan a lo máximo y hacen todo lo posible. Además, la del Depor seguro que había gente que ya se la sabía. Por ejemplo, la gente del Depor. Claro, Sí. evidentemente. Pero la de la Premier, el personal aquí probablemente no tenía ni idea. Y a Ninguno mí tenía casi- ni idea. o sea, la segunda me parece casi más bonita que la primera, Sí, ¿eh? es evidentemente Es mucho muy más bonita. bonita. Así que bueno, aquí dejamos estas dos historias de aficionados, de gente de la ciudad que llevó a su club al máximo. Bueno, en esta sección que traigo preparada vamos a hablar de los presis empresarios. Hemos visto presis que han metido billetes a punta pala, esperando o no esperando retorno, pero yo traigo dos que vais a flipar. O sea, sobre todo la gente que le gusta, pues eso, entender cómo funciona el fútbol por detrás a nivel de negocio y tal, es increíble. Si queréis empezamos con el primero. Yo, a medida que lo vaya contando, me vais explicando qué opináis de cómo he evolucionado, porque es que es demencial, ¿eh? Es demencial. Vamos a hablar, evidentemente, de su florentineza, don Florentino Pérez, por supuesto, y del Real Madrid. Hay que ponerse en situación, ¿vale? Nos ponemos en antecedentes. Florentino Pérez es un ingeniero de caminos que monta ACS, que es su empresa de construcción, una de las constructoras más grandes del mundo. Ahora mismo tiene negocios a nivel internacional, aparte de todo lo que ha hecho ya en España. Y se presenta en 1995 a ser presi del Real Madrid. Pero pierde contra Ramón Mendoza, ¿vale? Oh. Y pues se tiene que joder.
y tragarse lo que sería la campaña directiva de Ramón Mendoza. Durante esta campaña directiva, es verdad que el Madrid ganó 2 Champions, la del 98 y la del 2000, Sí. ¿vale? Pero, al igual que hemos visto en otros muchos directivos, clubes, el ganar tiene un coste y el Madrid se planta con unos 277 millones de deuda en el año 2000, ¿vale? Y entonces es cuando la famosa campaña de Florentino se inicia para hacerse presi y se basa en 2 pilares fundamentales. El pilar fundamental era que iba a sanear las cuentas y que si le hacen presidente trae a Figo, que en ese momento era como el ídolo del barcelonismo y... Sí, vamos. Del equipo rival, ¿no? Sí, del equipo rival, y que lo estaba petando también a nivel futbolístico, es verdad que lo estaba haciendo muy bien, ¿no? Entonces, el fichaje de Figo es algo que todo el mundo conoce, se hizo a base de meter billetes y venderle que iba a ganar más títulos y iba a jugar en un club con mejor prestigio y tal. Figo vendido. Pero vamos a centrarnos en lo que es el saneamiento de la deuda. ¿Cómo puñetas haces que 277 millones de euros se vuelvan en una cosa que ganes dinero y sanees la deuda a la vez? Pues Florentino tiró de historia y cogió la ciudad deportiva del Real Madrid en aquel momento, que es un espacio urbanístico que Franco había cedido al Madrid. O sea, se había expropiado y se le había dado al Madrid gratis, ¿vale? Bien hecho. Bueno, bien hecho. Se lo había dado al Madrid con la condición, evidentemente, de que ese terreno se le diera un uso deportivo para crear unas instalaciones, que es verdad, que, pues estaban ahí, pero se lo habían dado por la puta cara, ¿sabes? Mejor. Como le habían dado un terreno por la cara. Entonces, leyéndome hay de mencionarlo porque es una fuente que hay que mencionar, es un reportaje de La Vanguardia y José María García, que es periodista, creo, de renombre, que es el que llevó a cabo un poco la investigación. Coge Florentino y dice, a ver, tengo una deuda de la hostia, ¿cómo la liquido? Aparte de que tengo una deuda de la hostia, baso mi campaña directiva en que cada año voy a traer un fichaje estrella, de ahí salió la era de los galácticos, ¿no? Uh-huh. A base de meterle billetes. O sea, hizo un poco lo que hemos visto con el Khalefi y Abramovich, pero en España y en el 2000. Tampoco varía mucho. Lo que consiguieron fue que esos terrenos de Valdebebas se recalificasen como de uso urbanístico y se pudiesen pasar a construir en ellos, ¿vale? Para el que no tenga en mente cómo está organizado Madrid, al final, lo de Valdebebas, no sería Valdebebas, aquí he dicho una rata, es la zona de la Castellana, donde estaba antes, no donde está ahora, perdón. O sea, ahora es Valdebebas, antes era la ciudad deportiva antigua, la que está en la Castellana, donde están las 4 torres. Del Bernabéu. Eso era la ciudad deportiva del Real Madrid, y lo que hizo fue venderla, pero al ayuntamiento, y a la vez vender los espacios en los que se iban a construir las 4 torres. Entonces el Madrid vendió por 400 millones el terreno, y luego se quedó con la propiedad, sí, sería la propiedad del suelo en el que están edificadas 2 de las 4 torres del Paseo de la Castellana. ¿Ah, sí? Sí. Vaya. Entonces, claro, pasó de tener una deuda de 277 millones a vender por... Bueno, la recalificación, perdón, se hizo de manera que el terreno, que no era campo, pero no se podía construir nada ahí en teoría, pasó a valer 500 millones. Entonces esos 500 millones se vendieron como un proyecto urbanístico. Claro, o sea, al final lo tenéis que entender como que es, partiendo de la base que es un terreno que te ha costado 0, lo estás convirtiendo en un terreno que está valorizado en 500 millones de euros. Una rentabilidad muy Esos 500 millones de euros, si los consigues sacar, que es lo que hicieron, fue pues una barbaridad, además de que se ha quedado con derechos de lo que os digo, de varias zonas de la Castellana. Con eso que hizo, saneó la deuda de los 277 millones que tenía, hizo el fichaje de Figo y le dio para fichar pues todo lo que le dio la gana, ¿sabes? Sí. O sea, al final es un ejemplo de, porque esto lo intentaron frenar
los del gobierno de la Comunidad de Madrid en ese momento, los de la ciudad del Ayuntamiento de Madrid. Llegó el presidente de España, que era Aznar en ese momento, y lo que dijeron fue que al Madrid había que ayudarle porque era un club que daba mucho a la ciudad, ¿sabes? Y al final se tiró para adelante, pese a que se suponía que lo iban a frenar. Por ejemplo, José María Álvarez del Manzano, que en aquel momento era si no me equivoco, era el que era alcalde de Madrid, dijo que sobre su cadáver se iba a vender eso como terreno recalificado. Y apareció muerto. Y al final, cuando lo firmó, o sea, porque eso lo tiene que validar el ayuntamiento, evidentemente, ¿no? Como que es algo que se va a hacer. Cuando le echaron en cara, pues eso, ¿qué has hecho, tío? Si has dicho que no lo ibas a firmar, su respuesta fue, cuando te llama el presidente del gobierno y te dice, firma esto, ¿qué haces? ¿Firmas o no firmas? Ya ves. Bueno, esta es una historia bastante interesante sobre cómo levantar capital de una manera un poco chanchullera, las cosas como son, porque Bueno, claro... está bien hecho. Todo lo que sea bueno por Madrid está bien hecho. Ya, pero hombre, es una manera un poco... Sí, a ver. Se lo regulera dieron por la de- cara y le sacó bastante beneficio. Un poco de suerte, ¿no? También un poco de... A ver, hostia, claro, o sea, te has Florentino encontrado aquí eso y... se tiró un triple de la hostia porque en ese momento lo planteó todo de cara a su campaña y salió elegido presidente por un 55% de votos, que sí que es verdad que le apoyaron, pero claro, la gente estaba confiando en él a ciegas, rollo, bueno, esto puede salir o que diga esto y luego no haga nada, Ya. ¿sabes? Luego no trae ni a Figo, ni está Como pasa en la política. 5 años y se pira porque Tal ha hecho cual. todo, bueno, pues ya está, he sido presidente del Madrid, me pongo esa medalla y me largo, ¿no? Bueno, pues sigue siendo presidente del Madrid, lo cual significa que algo bueno está haciendo. Lo que sí que es verdad que Sobre todo que le gusta, ¿eh? Porque... Sí, no, se nota que... A tantos años, Fue Que es algo que- Cerca de 80, ¿no? 70 y muchos tendrá, sí. el que Floren, no me acuerdo ahora, sé que creo que tiene 82. Es que me Puede puede ser. cuadrar, 80 ¿eh? y ya, llega Que a los 80. 80 es que ahora no me acuerdo si eran 72, no creo que sean. Pues compruébalo tú, Sergio, mientras tú Vamos a sigues ver. diciéndolo. Nada, yo al final lo que decía que... gracias a este modelo de fichajes y de levantar capital que inició él, 78. pues no, ni 82 ni 72, ha llegado a donde está hoy, que viene siendo uno de los clubes que según, por ejemplo, Legal Sport, tiene la capitalización y la rentabilidad más alta de toda Europa. O sea, ahora mismo lo que estamos viendo, por ejemplo, es que se ha convertido en el primer club del mundo en superar los 1.000 millones en ingresos. Joder. ¿Cómo? Bueno, no vamos a decir prostituyendo el estadio porque no lo prostituyen, evidentemente. Pero sacándole rentabilidad de todo lo que se puede. Por ejemplo, como... Bueno, es verdad que según Forbes, por ejemplo, es el club más valioso del mundo y la marca de fútbol más valiosa del mundo según Brand Finance, que es una... Pues eso, igual que Forbes, ¿vale? ¿Cómo lo hacen? Pues lo hacen desde patrocinios como el de HP que firmaron hace poco, por ejemplo. Sí, 70 millones. ¿no? Eso es, pero aparte de esto tienes todas las salas VIP, todo lo que es el uso extra del estadio. O sea, por ejemplo, a ver, es verdad que este reportaje de lo que he comentado de Legal Sports se sacó en la temporada del 2024, o sea, el año contable del 2024, que es el año pasado, que era el año en el que se suponía que el Madrid lanzaba lo de los conciertos y... Siempre no pudo ser y tal. Bueno, se supone que pese a que se acabó haciendo un chasco del asunto, sacaron unos 12 millones de conciertos. Luego tiene unos 70 millones más por ingresos de marketing, unos 54 millones de ingresos del estadio. Y luego, evidentemente, a base de patrocinios, de derechos televisivos, de estar en todos lados, se calcula que los ingresos gordos, que vienen bien gordos, son de unos 590 millones de euros. Por ejemplo, aunque parezca una chorrada, lo tengo por aquí, los partidos en casa de media, según el informe este que saca Legal Sport, de un informe que saca la UEFA, o sea, ellos han copiado el informe de la UEFA y lo han escrito, se saca Don Florentino 7,4 millones por partido. Joder.
En casa, cuidado. Tiene que ser en el Bernabéu. Pues son 18 partidos. En Liga solo. Son 18 partidos. 19. Claro, por eso te digo que tienes que sumar el Merchan, La venta de entradas. los conciertos que, bueno, se quedaron a medias, pero que sí que algo le dieron. Los partidos que juegas en casa, que si metes 7,4 por partido, pues unos cuantos. Pues 18 Luego por tienes que 7 tener en y cuenta que a lo pico. mejor es lo de Liga, lo dependerá luego los galantes de la Champions. Claro, que esa es otra. La Dependerá Copa luego Copa también del las Rey. competiciones que, claro, que acabes Venta de trayéndote. camiseta, venta de entradas. Eso es. Pues nada, el cálculo total que se supone que ingresó en 2024 es de 1.073 millones. Joder. Pues es un dinero. Bien ricos. Bueno, a ver, al final vemos. Bien rico Florentino. dice. Eso es No, 2024. se ha jodido. A ver, se supone que Florentino no mete pasta Ya. de la Se supone. suya. Es que no, o sea, no le hace falta. Ya, de verdad. Bueno, que- no le hace falta. No le hace falta porque tenía los terrenos del Real Madrid ahí Bueno, en la Castellana. Pero actualmente. ahora tiene Si en una... aquel momento no tiene el terreno ese para venderlo por la cara y a coste Voy cero. a hacer como el del Blackburn, que al final. No, claro. Se deja toda la Que no pasta. gane la liga, no paro. De 277 millones de deuda, ¿no? A Sí. facturar o ingresar 1.073. 1.073 millones. Hay una diferencia muy amplia, está muy bien. Lo único que sí que hay que reconocer, pese a que es algo que está declarado como legal, legítimo y una transacción y una recalificación que se llevó a cabo siguiendo la ley, Ujú. hombre, pues Dilo claro a la cámara. ¿Tú admiras a la gestión de Florentino? a ver, la gestión de Florentino es para quitarse el sombrero, evidentemente. Ahora, ¿cómo Florentino consiguió que se firmaran esas recalificaciones de la ciudad antigua del Madrid? Pues ahí ya. ya lo dejo en manos De la justicia. de los espectadores directamente. Que ellos decidan sobre Nada. Los espectadores. cómo de legal o ilegal consideran que es. Bueno, no sé qué os parecen los números. A mí me parece que son Joder. abrumadores, la verdad. O sea, Son de las gestiones más ha habido gestiones peores, ¿eh? exageradas. Luego veremos las gestiones malas. No se ha jodido. Porque esta es un poco regulera, pero hay otras que son peores, la verdad. O sea, yo creo. Hombre, peor que esta difícil. O sea, peor que esta... No, o sea, no me a refiero. nivel monetario, sino a nivel ético. Ah, a nivel ético. Bueno, claro. Eso es lo de menos. Lo importante es el dinero, Víctor. Ya, bueno, a ver. Vamos, si queréis, con el siguiente, que es, bueno, Roman Abramovich, que es uno que tú ya Hemos has hablado comentado de él. Hemos visto su trayectoria dentro del Chelsea, cómo operaba, pero no sabemos de dónde le vino la pasta, de dónde venía esa fuente de liquidez infinita. Así que vamos a pasar a verlo. A ver, ¿este tío de dónde viene? Este tío es ruso. Sí. Es un empresario ruso vinculado a la industria energética. O sea, es un oligarca, como habéis dicho antes, vinculado al petróleo y al gas. Pero, ¿cómo hizo el dinero, no? Compró el Chelsea en el 2003, muy bien. Pero, ¿de dónde sale este hombre y cómo amasó su fortuna? Tiene que remontarse uno hasta la Rusia de 1966. Perdón, nació en el 66 y se hizo en los 90 millonario. Cuando cayó la URSS, Ujú. hubo un fenómeno bastante conocido, que es que la caída de la URSS provocó que todo el mundo, ajeno a lo que era la Unión Soviética, Sí. viera cómo estaba gestionada la Unión Soviética. Entonces se dieron cuenta que eso era una corrupción, pero a unos niveles increíbles. Hermético, Quiero claro. decir, se vendía desde fuera, como era el telón de acero, nadie sabía lo que pasaba detrás. Entonces se vendía como que, bueno, tú nacías ahí, tú tenías tu casa, todo el mundo tenía de todo, pero nadie tenía más que nadie, ¿no? Entonces, en el momento en el que cayó esa filosofía y esa cortina que reveló todos los chanchullos que había por detrás, se dio pie a que cualquiera con pasta de por medio pudiera ir allí y comprar petróleo y gas a un y material como acero a un precio regalado, ¿no? Entonces, este tío tenía unos fuertes vínculos con el Kremlin y Boris Yeltsin, que era el presidente de Rusia en el momento en el que cayó la URSS y finales de los 90. Entonces, lo tenía todo, literalmente, para convertirse en un oligarca y forrarse, ¿no? Ujú. Básicamente, este tío cogió y lo que hizo fue, partiendo de que esto lo he sacado de un informe de la BBC, ¿vale? Puede ser
En teoría está contrastado y Sí, está bien. joder. Pero este hombre en la cárcel no está. Entonces, cada uno Ni aquí estará. decida si se lo cree o no se lo cree, ¿vale? Vamos a ver. Un segundo, que he perdido el papel. De hecho, es un oligarca Sí, ¿no? ruso Aquí que lo estaba tengo, muy joder. relacionado con Vladimir Putin y por eso le impidieron fichar Le dijeron que se en la fuera, última ¿no? etapa de 2022. Tuvo que venderlo porque le sancionaron a él y a 7 oligarcas rusos por eso, porque estaba muy relacionado con Vladimir Putin y en todo lo que estaba pasando en Ucrania. Claro, un Entonces- millonario que tenía mucho poder, pues tiene que ser cercano a Putin allí. Nos ha jodido. Vale, a ver, vamos ya, que ya lo tengo, ya tengo la página. Este tío, el documento que revela la BBC es un documento de 5 páginas recopilado por informes policiales y de lo que sería el gobierno, o sea, el gobierno ruso, ¿vale? Ujú. Primera travesura que hizo, robó un tren cargado de combustible Ostras. y luego lo vendió, claro. Entonces, según sus abogados y según él, eso fue un malentendido, porque nadie robó a nadie, pero gracias a las operaciones financieras que empezó a ejecutar, pudo comprar una empresa que se llamaba Sipneft, que es una empresa que le dio el acceso a lo que es el Kremlin. O sea, gracias a tener una participación o una propiedad de una empresa que operaba dentro de Rusia, pudo empezar a comprar políticos y a meter billetes, Fíjate, evidentemente en negro. ¿cómo empieza Ujú. uno? Bueno, a ver, para que nos hagamos una idea, este hombre dio más de 10 millones de libras para pagar al jefe de gobierno de Boris Yeltsin, o sea, como si pagases a un ministro en España, para que le diera y le concediera derechos de los que tienen los oligarcas. 10 millones de dólares, perdón, de libras, no caben en un contenedor de los que mandan en los barcos, ¿sabes? No, desde luego. O sea, es una cosa bastante heavy. Pese a que la compra de la empresa esta que os he dicho que le dio la entrada dentro del Kremlin y le dio todo el poder, fue investigada por el gobierno ruso, no se llegó a ningún lado y se declaró que era algo, bueno, que Sí, siempre se libran, ¿eh? estaba, o sea, quiero decir, Lo que era sea. algo legítimo, pese a que se calificó por las instituciones rusas como un grupo delictivo organizado. Ujú. No pasó nada, así que vamos a suponer que... Aquí hay mucho está chanchullo, estoy bien. viendo mucho chanchullo, Víctor, ¿eh? Bueno, a ver, es que este tío es bastante... Yo lo calificaría casi de peligroso, o sea... Teniendo en cuenta que es un hombre que contaba con el respaldo del presidente ruso, que estuvo investigado por el fiscal del Estado, que no llegó a ningún lado, que todo lo que tocaba de golpe se volvía súper rentable. Estaba blindado, al final no. Sí, claro, al Sospechoso final... era en cuanto... Mira, por ejemplo, cuando le investigó el fiscal del Estado, lo que sería, sí, lo llaman el fiscal del Estado, que era Yuri Skuratov, y ahí sí que empezó a ver que igual se le acababa el chiringuito, tiró otra vez de contactos, destituyeron al tío y a él no le pasó nada. Se cargaron al político de por medio y... Claro. A la gente que tienes ahí de Sí, bueno. escudo, ¿no? Sí, por ejemplo, mira, otra que también hizo fue amañar una subasta para comprar una petrolera que se llama Slavneft, que también fue, pues eso, otra empresa más que le dio el acceso o el control del suministro de petróleo y la distribución. Como os he comentado, al final cuando se abre lo que es la URSS y se convierte en Rusia como país, o sea, bueno, sí, como Estado, se supone que entra el capitalismo. Por lo tanto, se puede comprar y vender. Antes supuestamente no se podía hacer eso. Lo que producía la Rusia se quedaba en Rusia, ¿no? Cuando se abre al mundo, lo que produce Rusia se puede sacar fuera. Entonces, aunque los americanos y los europeos lo compraran con empresas energéticas por 4 chavos, si tú tienes el control y eres el propietario de una petrolera y el petróleo a ti te sale un coste casi cero, porque el coste que tienes de... Quiero decir, a nivel de... Ya sé cómo funciona esto. La gente que vive ahí no cobra un euro. El coste del mantenimiento no es que sean las instalaciones más buenas del mundo, pero todo lo que sacas lo vendes y te genera un beneficio y encima te lo quedas tú, porque ahí no hay nadie que diga nada, pues ya lo has visto. Si el fiscal del Estado viene a decirte que eres un mafioso y le chutan del cargo, pues puedes hacer lo que te dé la gana.
sea, no sé, tenemos de todo. Al final, por ejemplo, mira, el informe de la BBC asegura que un miembro de la delegación china fue secuestrado cuando llegó a Moscú para la subasta de la empresa esta, de la petrolera. O sea, cuando se iba a hacer la subasta de la petrolera, que se supone que, me imagino, porque esto no lo sé, pero me imagino que si era una empresa del Estado ruso, o sea, de la URSS, era una empresa pública que se sacó a subasta privada y el que más pagaba se quedaba con ella, ¿no? Entonces, si Abramovich era el pujante 1, había un chino que era el pujante 2, Vaya. cuando fue a Rusia a pujar, le secuestraron en el aeropuerto, le metieron en un maletero, le tendrían dando vueltas por ahí 18. hasta que le tuvieron dando vueltas por ahí hasta que llegó un momento en el que cancelaron la puja a los chinos y el que se la llevó fue él. Entonces, Qué bueno, locura, claro, tío. si tú pujas Ese Es nivel muy soy yo. sospechoso, y no hay ¿no? nadie que iguale tu oferta, pues yo pujo, A lo mínima, yo, a la yo mínima. pujo 1.000 euros y nadie me puja. O sea, Pues evidentemente por 1.000 no la compro por 1.000 euros, que nadie nos malinterprete, pero Sí. no era entendemos. no era una subasta No, legítima. no subió claro, el precio. claro. Si al otro que va a pujar le secuestra, pues a mí no me entran ganas de meterme en el negocio, ¿sabes? No, de Vaya a luego. ser que yo sea el siguiente y acabe peor. Entonces, bueno, para cerrar el asunto y acabar como empresario, pues decimos lo que comentamos antes, que vendió el Chelsea cuando ya... Yo creo que ya... No tenía otra opción ya. Ya no podía hacer otra Porque cosa. le congelaron el dinero, no podía comprar a nadie, pues vendió el Chelsea por 4.800 millones de Sí. euros aproximadamente. Yo no sé con quién os quedáis. A ver, son dos historias muy diferentes. Quiero que decir, uno a es nivel mucho más de sutil ética- y otro es mucho más gángster. Sí, claro. total. Es que el Abramovich... Seguramente una mierda, los dos sean unos mafiosos brutales, pero uno lo lleva más chill. Yo Y creo que Abramovich uno tira de contactos y de... tiene como mucho poder su persona Porque está muy blindado, o sea, sabe que nadie le puede hacer nada. y Abramovich lo tenía que demostrar y lo demostraba. O sea, sí, Florentino sería como el asesino sigiloso Sí, y el otro no, el otro iba... le daba igual que le dijera... O te apartas o te aparto, ¿sabes? Le daba lo Porque mismo. como Lo está, que yo no nadie le puede entiendo, decir nada. y eso sí que no lo acabo de entender, es cómo dejaron que comprara el Chelsea. Porque la porque UEFA... estaba en una situación muy jodida. Y... Claro, pero la UEFA podría haber dicho no. Imagínate entonces el poder que tiene, si ya un estamento como la UEFA o la FIFA en ese caso. Sí, pero Rusia yo creo que Muy funciona, fácil. Rusia funciona un poco como un chiringuito, ¿no? Quiero decir, estás dentro, o sea, lo que pasa en Rusia se queda en Rusia. Funciona muy diferente Bueno, de lo depende. que sería Europa, yo creo. Sí, pero no sí sé, ya no es depende de Rusia. lo- En ese claro. momento en el que compras algo en Estados Unidos, en Reino Unido, estás en Reino Unido. Entonces, Bueno, fue el propio gobierno de Reino Unido el que le obligó a... Bueno, le congeló las cuentas Ujú. y le obligó a salir de... si no, ahí seguía, seguramente. Que por cierto, este hombre estaba saliendo en ese momento con una periodista ucraniana. Cuando explotó la guerra, así como... Hostia. Y modelo. ¿Seguirá con ella? Tenía 25 años. Anda. ¿Y él? Pues si nació en el 66, imagínate. Qué grande. Y la guerra fue hace... Bueno, empezó hace 3 años. Pues 57. Pues que nos digan ellos con quién se quedan. Yo, personalmente, Yo me quedo con prefiero para mi Florentino. equipo Florentino. Yo también. Hombre, evidentemente, claro, lo otro ya es criminal. ¿no? Criminal. Pero es más divertido. La siguiente sección va a ser la caída de los clubs por culpa de la gestión de sus presidentes. Y hoy os venimos a traer dos. Uno español y otro, bueno, francés. Que está bien ver diferentes perspectivas. Vamos a empezar, si queréis, con el español. Y es que vamos a traer el caso de José María del Nido Benavente, que era un abogado, bueno, sigue siéndolo, y expresidente del Sevilla Fútbol Club. ¿Vale? Ojo. Es Vale. una figura que es controvertida en el club. ¿Por qué? Porque se ha visto implicado en casos de corrupción que afectaron tanto a su carrera profesional como al estatus de su propio equipo, ¿no? Vamos a empezar con la carrera en el Sevilla. Nació en Sevilla en 1957 y Del Nido asumió la presidencia a partir del 2002, ¿vale? Vale. O sea, es un caso que está aquí al lado. Sí. Y bueno, en ese momento el club atravesaba una grave crisis económica y deportiva. Y sí que es verdad que durante su mandato, pues el equipo experimentó una notable mejoría, una transformación, pues logrando éxitos deportivos, como puede ser, por ejemplo, la conquista seguida de 2 Europa Leagues. Ujú. Oye, que está muy bien, que Sí, o UEFA, que era en ese momento. UEFA Coincido, Europa League, coincido exactamente. contigo, está bien. Y además 2 consecutivas, que tiene mucho más mérito. Además, es que el Sevilla es el club con más Europa Leagues de la historia, y en parte puede ser porque empezó este hombre con esto. Pero bueno, vámonos a la chicha del asunto, ¿no?
Su gestión también estuvo marcada por decisiones empresariales cuestionables y bueno, las vamos a ver. Vamos a ver la implicación en los casos de corrupción. Esto yo sé que siempre me gusta. El caso Minutas. Entre 1999 y 2003, recordemos que él entra en 2002, ¿vale? Ajá. O sea, que esto es antes, Y durante, después. ¿vale? Del Nido facturó al Ayuntamiento de Marbella, donde ejercía funciones como abogado, un total de 6,7 millones de euros por servicios jurídicos que en muchos casos no fueron prestados y tampoco fueron necesarios. Y ahí sabes quién. 6,7. Yo creo que ahí estaba Jesús Gil. Julián Muñoz, creo que era. ¿Era abogado, Julián ¿no? Muñoz? Por ahí anda así. Ah, pues acababa de salir el otro entonces, ¿eh? Pues 6,7 millones, nada más y nada Nada. menos. Negreira League era eso, ¿eh? Bueno, además, las facturas fueron emitidas sin expediente administrativo y sin justificación adecuada. O sea, un caos. Era ya ahí meter dinero por meter. Bueno, en 2011, la Audiencia Provincial de Málaga lo condenó a 7 años y medio de prisión por malversación de Hostia. fondos públicos y prevaricación. Posteriormente, en 2013, el Tribunal Supremo ratificó la condena, aunque sí que es verdad que la redujo la pena a 6 meses, pero al final ingresó en prisión y se acabó comiendo 3 añitos de condena, de 2014 a 2017. Estuvo 3 Muy años en ricos. Chirona. Estuvo 3 años enchironado. Claro, es como que yo te iba a dirían. decir, bueno, 6 meses, pues nada, como el que hace un Erasmus, Sí, ¿sabes? pagas un Erasmus en poquito, el tuyo. 3 Te lees un meses, par de libros. 3 meses De por relajación. comportamiento, no sé qué, sale 3 añitos se comió. Y le pedían 7 y medio, ¿eh? Bueno, pero vamos a ver que, putada, bueno, tuvo suerte dentro de lo que cabe, porque es que si no tenemos suficiente con el caso Minutas, viene el caso Fergocon, ¿vale? Que estuvo implicado en este caso relacionado con la adjudicación irregular de obras públicas en Marbella entre 2001 y 2002. O sea, justo antes de empezar a... O sea, pero este tío era de Sevilla, ¿por qué metía la mano en Marbella? Porque tenía que tener contactos ahí. Tiene que tener, desde luego. Y era ¿sabes? abogado, Porque ejercía- si no, no sé, se le acusó de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, falsedad documental, fraude y prevaricación. O sea, que este señor tiene un historial tochito. Bueno, la Fiscalía Anticorrupción solicitó 11 años de prisión para él y para el exalcalde Julio Muñoz. O sea, es verdad, Claro, claro, que ahí es que creo era... que fue su abogado. O Sí, algo sí, de eso, es y- verdad. Pero ahí era el marido o el novio de la Pantoja. Mm. Ahí fue, ¿no? Sí, sí. Pues Eso lo fíjate, contaba Que el acabó la Kiko Pantoja Rivera. también tú. en la cárcel. Chirona, ahí claro, acabó sí, todo el sí. mundo. no, ahí todo lo que Es estaba... un cuento bonito ese, ¿eh? Bueno, pues se estima que al ayuntamiento le perjudicó económicamente con una suma de 1,6 millones de euros. A Marbella. Sí. Vale. Entonces, y sí que es verdad que este caso no concluyó con una sentencia firme, contribuyó más a empañar esa imagen pública. Pero ya Sí. que ya tenía 3 años comidos. Ya, no, claro. Y actualmente le siguen metiendo ahí en el palco, ¿eh? En muchos partidos Sí, sí. en el palco Es que- de Sevilla. Te voy a decir por qué. Porque, bueno, aparte de que ahora vamos a ir con ello, las consecuencias para el Sevilla, pues sí que es verdad que tienen que ver todas con él, no tienen que ver con el club, pero al fin y al cabo, la condena judicial a la que se vio sometido Sí, sí. y Mansa. la pérdida de legitimidad, pues afectaron a la imagen del club, Ujú. que tuvo que lidiar sobre todo con lo mediático y con lo financiero de estos escándalos. Al fin y al cabo, ellos no tienen la culpa el Sevilla como club, pero como el que te representa y tu imagen es el presidente, Claro, máximo pues- representante, dirigente. te lo comes. Sí que es verdad que el equipo continuó teniendo éxitos, el Sevilla tuvo una buena etapa, pero la sombra de la corrupción pues mancha un poco, ¿no? Ya, Esa- siempre sí, se va a sí. recordar. Sí. Y Bueno. vino otro calvo que era igual que él. de presidente. Pero hablaba más gracioso. sí, sí. Bueno, decía Sergio, le siguen invitando al palco. Es que en 2020, Del Nido intentó regresar al Sevilla tras una junta de accionistas extraordinaria. Vale, aquí hay un conflicto interno, familiar, etcétera. Porque sí que es verdad que lo que se pretendía es que el equipo lo gobernara un grupo de familias de accionistas Ujú. y así ninguno tenía un poder legítimo. Lo que pasó aquí, que hubo muchas discrepancias, como cómo se gobernaba, con quién se gobernaba y qué papel jugaban los inversores, ya que unas familias de accionistas querían que fuera para los sevillistas, pero Del Nido que para los americanos. Entonces, el hijo de Del Nido no Sí, vio sí, adecuado sí. eso y le dijo, sí, tú no me ves adecuado, apartadito. Y le echó de todo lo que tenía que ver. Eso salió la El polémica hijo es que está esa, metido, ¿no? la- Ahora sí, mismo sí, sí. es algo de Claro, Sevilla, sí. pero hubo una polémica ahí gorda. Bueno, pues como decía eso, apartó a su hijo por completo, que sí que es verdad que estaba un poquito metido, pero al haber discrepancias, fuera. Y como hemos dicho, generó tensiones familiares y divisiones internas, evidenciando pues la complejidad de esta persona con el club, ¿no?
Y con su propia familia incluso. Ya ves. Ahí, ese hombre, no sé, tío, se va buscando marrones el solo. Es que si peleas con tu hijo ya, igual, la cosa ya va... A ver, ya has pasado 3 años en la cárcel, te pedían 11, te pedían 7 y medio. Es que ese hombre se ha podido tirar más tiempo encarcelado que viviendo prácticamente. Sí, o que siendo presidente de Sevilla, si Joder, te es descuidas, que, ¿sabes? y si sumas la cantidad, casi 10 millones de euros este hombre, tío. Bueno, este caso, el de José María del Nido Benavente, pues es un claro ejemplo de cómo la corrupción y la mala gestión de un presidente puede no solo afectar a su propia carrera profesional, sino que manchar a las empresas o a las entidades a las que representas. Y bueno, pues el legado que deja en el Sevilla está marcado por éxitos deportivos, como hemos dicho de las 2 UEFA Europa Leagues, pero siempre se van a recordar esos escándalos judiciales. Vamos, si queréis, entonces con el de Francia, que este me gusta más incluso. Mira que el de... ¿Qué tenemos? ¿En serio? Hostia. Sí, a mí me gusta más porque Bernard Tapie es un empresario político francés que asumió la presidencia del Olympique de Marsella en 1986 hasta 1994, ¿vale? Bueno, su llegada pues marcó un antes y un después en el club, lo convirtió como una potencia del fútbol francés y también europeo, y durante su estancia el Olympique de Marsella ganó 4 títulos consecutivos de Ligue 1 entre 1989 y 1992, que ya está muy bien, pero lo que más destaca es que es el primer club francés en lograr una Champions League en el año 1993, que creo que, si no me equivoco, que es justo el año en el que cambian de formato, ¿eh? O sea, el más complicado. Pues bueno, al menos, hostia, lo siguió ahí por el primer equipo francés, ¿no? Y Sí. hasta hace muy poquito era el único. Ya está, hace muy poquito era el único. Bueno, diréis, coño, este Hombre, tío... pero es que claro, la liga que tienen los franchutes también No, pero a ver, no ayuda a que... pero era tan mala entre todos que dices, pues bueno, la ganará el menos malo. Ahora el PSG sí es Dios, pero dime el equipo que compite con el PSG. Ninguno. Pues antes nadie competía con nadie porque eran todos igual de malos. Bueno, ya, eso es verdad. El caso, tú lees esto y dices, joder, qué buen presidente, ¿no? Oye, Ya lo que conseguía, llegar a la Champions. Sí, ¿no? cosa, ¿cómo lo consiguió? Que probablemente es el... Bueno, pues su gestión estuvo marcada por prácticas cuestionables Y Marsella... Es que desembocaron en uno de los mayores escándalos de corrupción del fútbol francés. Nos vamos a ir a la temporada 92-93, que es la que os he dicho que ganó la Champions League, ¿no? Ujú. Pues bueno, es conocido como el caso Ba-Om. ¿Por qué? Porque es el escándalo del Valenciennes contra el Marsella. Para asegurar que su equipo ganara la Ligue 1 sin problemas y llegara a la final de la Champions League en las mejores condiciones, cogió con sus 2 bolas Sí. y organizó un soborno a todos los jugadores del Valencianeses y también al presidente y a todos los directivos. Venga ya. Que no pusieran resistencia, que lo ganaran fácil. Para que no estuvieran corriendo Para un demasiado. partido. Tal cual. tío. Sí, para un partido diciendo, aquí queremos ganar la Ligue 1, sencillito, que la semana que viene tenemos Champions, la final, os damos aquí el dinerito, no nos molestáis Hostia, mucho. pero Pues ahí está adulterada un poco la Champions, ahí. Bueno, es Pero que... bueno, La Mitad Champions, ahí, la Liga y que Aparte de la Liga, que claro, nadie te eso. garantiza que vayas a ganar la Champions. Bueno, a ver, aquí hubo Ya, ya... pero- Bueno, a no ser que también adulterara la Champions. A ver, es que esto fue tan claro y se descubrió porque era tan cantoso que los había pagado Normal, no te jodes. Había pagado a varios Presidente, jugadores. Ferrari y todo. al presidente del otro equipo, o sea, a todo el mundo para manipular el resultado. Fue considerado, evidentemente, como corrupción deportiva Sí, claro. y fraude, afectando a la legitimidad del campeonato. Y, obviamente, tuvo consecuencias. Es que es obvio. A ver, Mira, para si no- empezar, si ese no- título de ese año liguero, desposeído. Normal. O sea- Qué mínimo, ¿no? Vamos a ver. Ya, pero es que, claro, aquí hay más cosas, ¿eh? El club fue relegado a una división más baja debido Sí. a las sanciones disciplinarias, es decir, que bajó a la Ligue 2. Pero eso también le pasó a la Juve, por ejemplo. Sí. creo. O sea, es algo que... Ujú. Sí, pero es que ha ganado la Champions y el año siguiente estás en segunda. Pero, a Bueno, ver, y has yo ganado la también- Champions, dices, ¿a qué costo? Mi equipo le quitan el título de liga, hemos bajado una división, pues bueno, además también fue condenado por corrupción y fraude, recibiendo una sentencia de prisión, y la cumplió parcialmente en arresto domiciliario y luego en prisión. Es decir, también fuiste a la cárcel. ¿Y cuánto...? No lo No sé lo exactamente, ponen, vale, vale, pero yo creo que tiene que ser bastante, ¿eh? Porque además, si le ponen una sanción de 2 tiempos, Ya. y también todos los directivos y jugadores involucrados sancionados. O sea que aquí no ganó Pero nadie. sancionados... Los de los dos. Los de los dos. De los Pero claro, dos. por- O sea, tú por eres el descarte. portero, no te has enterado de nada porque eres un alelao. Si y encima tú te eres el caes. alelao que no has tenido dinero, también te lo llevas. Buah, ahí O si pillaron... eres así de malo y todo el mundo se cree que te lo has dejado, algo. Justos por pecadores, ¿sabes? Ahí pilló todo el mundo. Oye, que yo tío. soy así de malo. Dame algo, ¿no? Por lo menos. Tal cual. O sea, y dices, joder, ha ganado tanto, pero nos ha metido en este marrón. ¿Qué más nos puede hacer este hombre? O bueno, también estuvo involucrado en denuncias de dopaje. Un jugador, Jean-Jacques
Eidelier, no sé si lo he dicho bien, pero bueno, es un exjugador del Olympique de Marsella, que declaró en 2006 que antes de la final de la Champions League en 1993, que jugaron contra el Milan, se había producido un dopaje generalizado entre todos los jugadores. Hostia, apareció Dios. en el vestuario con las jeringuillas. Dice y- que recibían una inyección ¿No y ves? cuestionó la higiene de ciertos procedimientos. Además le Sin dijo, cambiar la aguja, ¿sabes? En plan, todos en fila. Pa, ¿qué pa, pasó? pa, Pues pa. que Hostia. el presidente Tapie respondió negando estas acusaciones, por supuesto, del que va a hacer, y diciendo que había controles antidopaje, que eso no puede ser, que luego del partido se vio y dieron todos negativo. Claro, si metía la mano a los jugadores del Benaciense ese, Metía que la no, vete mano. tú a no saber dónde metía la mano. Bueno, este caso no está regulado ni sancionado Por el porque momento la Champions lo tiene. no había pruebas. Se queda en presuntamente. Se queda todo en presuntamente, pero ya vemos por dónde va este presidente, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues la reputación de Tapie se vio severamente dañada. El club sufrió pues, crisis deportiva y financiera tras su salida, porque además les dejó unas condiciones jodidísimas. Es que me encanta, Plan, sí, tío. sí, hemos ganado aquí 3 ligas, pero nos han dejado en Son segunda, durísimos. sin dinero, sancionados. Está en la cárcel. Nos Los han jugadores- metido dopaje para que ahora no podamos ni correr solos. O sea, Los jugadores arruinados de pagar. Tal cual, ¿Qué pasó? Les embargaron la casa. tal cual, tal cual. ¿Qué pasó? Que dijeron, yo me voy y desmantelaron la plantilla. Así Hostia, que qué fuerte, tú. era como empezar otra vez de cero y encima en segunda. Entonces, Claro. es jodido, es jodido. Sí, sí. Bueno, pues entonces es su legado, pues podemos decir que es ambiguo, ¿no? No se sabe si es bueno, si es malo. Ganó mucho, y los jodió mucho. Bueno, ganó. De momento solo se quedó con la Champions. Porque la Sí, Liga- porque el otro No, lo quitaron. pero ganó 3 ligas consecutivas, Solo le quitaron que una. serían 4, pero le Ah. quitaron la última, porque es la que se descubrió que había... Aquí sí que es para preguntarte si ¿Firmarías 3 sacrificarías- ligas y una Champions por volver a segunda? Yo sí, Pero ahora el Marsella está mejor. Ahora está sí, en la- coño. está en primera. Estamos Claro, hablando, Madrid, estamos claro. hablando de... Pues Lo que esto pasa es pasaría en que 1993. está el PSG ahí, que ahora tiene billetes infinitos y claro... Bueno, pero el Olympique de Marsella siempre es un histórico de Francia, ¿eh? Ya, lo sé, pero estuvieron jodidetes, ¿eh? Bueno, sí, entonces, como conclusión, podemos dejar que transformó al club en una potencia europea Mm. y lo llevó a logros históricos, como puede ser el primer equipo francés en ganar la Champions League, pero bueno, De manera un poco rara. los Un poco actos de un poco corrupción pues trambólica. dejó pues, ese precedente negativo y ese impacto duradero en la ética del fútbol francés, porque claro, ¿quién iba ahora a querer ser del Olympique de Marsella, lo que sean ya? Pues sí, Bueno, ¿no? los del barrio, porque otra cosa... Literalmente. ¿sabes? Entonces, pues este es el claro ejemplo de cómo unos presidentes pueden provocar la caída del club, ya no tan solo con decisiones completamente normales como pueden ser financieras, sino con las propias suyas que tengan en carrera profesional y que tomen decisiones por su mano. Así que, si alguna vez vuestro club está jodido, pensar que a lo mejor viene de arriba. Bueno, ahora ya hemos visto de todo. Hemos visto presidentes aficionados, presidentes empresarios, presidentes malísimos, presidentes buenísimos. Pero ahora toca los presidentes que a mi modo de verlo y a toro pasado y sin tener ninguna relación con ellos y sin que sean los presidentes de mi equipo, para mí son los más divertidos. Porque es que son tremendos. Tengo algunas declaraciones que igual no hay que decirlas porque se nos puede caer el vídeo. Vamos a empezar con el grandísimo Jesús Gil y Gil, que a nivel de España todo el mundo sabe quién es, evidentemente. Para nuestros amigos latinos que estén viendo este vídeo, fue el presi del Atlético de Madrid a finales de los 90, inicios de los 2000, que a la vez fue alcalde de Marbella, que es una de las poblaciones con la renta más alta, bueno, la renta sí, donde se acumulan las mayores La pasta. fortunas de España y de Europa, que estuvo en la cárcel, tuvo un montón de juicios por malversación, por corrupción, porque palmó gente por una obra que hizo mal. O sea, cosillas. minucias, nimiedades. Nada. Este hombre llegó a la órbita del Atleti, o se posicionó cerca de ella, cuando en el 26 de junio de 1987 fallece Vicente Calderón. Entonces se celebran elecciones para ver quién es el presi. En ese momento, claro, ese tío ya era muy famoso en España, ¿vale? Porque lo de Marbella fue antes y durante,
pero ya venía de una muy buena dinámica. En Madrid era súper famoso. Tío muy polémico o sea, en tío- declaraciones. Pero claro, en aquel momento, en los 90, yo creo que era el salseo este de España que De tuvo personajes su prime tremendos, time sí, de sí. personajes que no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, bueno, pues dijo que se copió, bueno, se adelantó a Florentino porque dijo que si ganaba fichaba a Futre y por sus cojones que lo fichó cuando ganó, o sea que por lo menos empezó con buen pie. Bueno, Florentino usó también esa, ¿no? Sí, pero claro, Florentino lo Bueno, usó claro. en los 2000 con... Claro, estamos hablando de más tarde. No, antes. No, no, de ¿Has antes, hablado de de antes. antes? Claro, Claro, este los hombre, Vicente Calderón murió en el 87 y Florentino... En 2000... 2000. Sí, 2000, ¿no? Claro, O sea, estamos hablando de... Es muchísimo antes. Que se pudo copiar incluso de la estrategia, ¿no? sí, eso es. A ver, al final, en aquel momento era la estrella del momento y el Atleti necesitaba como una punta de lanza, una punta de flecha que le diera esa visibilidad, bueno, evidentemente como esa ambición de querer ganar, ¿no? Y fichó a Futre. Bueno, entendió la mezcla este tío de lo que era el boom inmobiliario que estaba habiendo en toda la Costa del Sol, con la política, con el deporte, lo mezcló todo, porque si os acordáis, el Atleti llevaba el patrocinio de Marbella aquí, Sí. y dices, tío, es una ciudad, o sea, quiero decir, una peli vale, por la de Spiderman, por ejemplo, ¿no? La camiseta esta Sí. mítica de, pero Marbella, ¿qué estás patrocinando? ¿Que vaya gente en verano a la playa? ¿Otra cosa? puede ser, sí. Sí, no, pues tuvo un juicio por eso, o sea que ya te digo como... El juicio más leve que va a tener a partir de ahora. Sí, bueno, no, desde luego. Vamos a ver, por ejemplo, el primer, porque esto es polémica, o sea, estamos en polémica. Vamos a ver de las primeras polémicas que tuvo, ¿vale? Cuando en el partido de ida entre el Atlético de Madrid y el Ajax de Ámsterdam, en la Liga de Campeones, el Presi dijo textualmente a la prensa, lo cito, abro comillas, los negros del Ajax, eso parecía el Congo, dicho con todos los respetos. Mirabas a un lado y había 4 negros calentando, mirabas a otro y había 5, y en el campo otros 3, salían negros de todas partes, como si fuera una máquina de hacer churros. Y que conste que no soy racista, cierro comillas. Eso fue lo que dijo. Uy, ¿Qué pasó? Claro. menos mal que has abierto y cerrado comillas, porque si no te caía un Bueno, vídeo. se puede sacar out of context. Sí, pero sí, total, ¿eh? Uf, qué bueno. El club neerlandés se negó a asistir a la comida entre directivas prevista en el Que partido menos, de ¿no? vuelta y Claro. Jesús Gil tuvo que disculparse, pero a su manera. Hombre. Y dijo, hizo el esfuerzo de hablar en inglés, abro comillas, the color no is problem for man. No sabemos a ciencia cierta si el color era un problema o no para él, pero bueno, Lo claro que no. lo que sí que tenía era un problema con la condición sexual. ¿Por qué? No sé si sabréis quién es Jürgen Klinsmann, que es uno de los delanteros de los 90 Sí, más que- famosos, sí. el alemán. Pues no le fichó porque decían que perdía aceite. Joder, no me quiero reír, pero es que, claro, pensaba este señor tan prehistórico. No, claro, a ver, era un dinosaurio, pero, o sea, por ejemplo, de Adolfo el Tren Valencia, que fue un jugador rojiblanco, Sí. durante el mandato de Jesús Gil, le caían palos por todos lados. O sea, fracasó en el Atleti durante el tiempo que estuvo, o sea, no lo petó, vamos a decirlo así, le llamaba fracasado, decía a ver si le matan de verdad, o sea, cosas sin ningún tipo de sentido en la tele. Este tío tenía un programa de tele, ¿eh? Joder. O sea, creo que deja bastante que ver de Tremendo, la tío. situación que había en España en los 90 Claro. e inicios de los 2000. Eso era una fiesta. Por ejemplo, otra de sus polémicas fue que durante su mandato pasaron por el banquillo rojiblanco 34 entrenadores. Poquitos. Y ahora llevamos con uno 15 años. Ya, ¿no? Está compensando la media, Sí, ¿sabes? sí, tal Es cual. verdad que hay otro que veremos después que es peor todavía, ¿eh? Hostia, deseando llegar. Pero vamos, 34 entrenadores me parece que es una barbaridad. Joder. ¿En cuánto Mira, tiempo? O sea, es durante la era Gil, durante todo el mandato que tuvo él. Ahora no me acuerdo de los 2 años, pero tuvo otro percance súper famoso también, que es el del puñetazo a José González Fidalgo, que era el
de otro club cuando estaban en las oficinas, en la puerta de las oficinas de la liga o algo así. Estaban Además, discutiendo, está grabado, estaban discutiendo, la prensa en medio, grabando la tele en directo, y el otro le dijo que era un impresentable o algo así, y le pegó un puñetazo. Pero Haciendo- en la cara, ¿eh? Bueno, para que se lo llame con razón. No Qué sé. locura, ¿eh? Bueno, estamos viendo que es la imagen de polémica, ¿no? Sí, no, claro, eso sí, pero tuvo una historia bastante gorda, y esto sí que lo quiero contar porque es interesante. Cuando se hizo presi del Atleti, esto lo podéis ver en el documental de HBO del Pionero, que está en HBO, creo que es el cuarto episodio en el que lo cuentan. Cuando se hizo presi, en su inicio, a diferencia de Florentino, por ejemplo, y esto sí que está demostrado en papel, empezó a meter pasta para financiar el club, pero de la suya. O sea, el club tenía una deuda abismal y aún así le sufragó los costes y le dejó un saldo positivo, pero claro, era a base de meterle billetes suyos. Entonces, llegó un momento en el que contrajo una deuda de 1.900, casi 2.000 millones de pesetas, que en aquel momento era un dineral, ¿no? Entonces, intentaron darle la vuelta y decir, por ejemplo, esto lo llevaron a juicio, ellos dijeron que, vale, el Atleti tiene una deuda de 2.000 millones de pesetas conmigo, pero yo no se lo he dado gratis. O sea, esto no es como si fuera una fundación. El Atleti, a cambio de estos 2.000 millones de pesetas, me repercute los beneficios futuros que puedan tener las estrellas que se han fichado durante este periodo de tiempo en el que yo he ido metiendo dinero. O sea, era como cuando alguna vez sí que se ha hecho con algunas promesas, le financias la carrera a un deportista de élite en su inicio a cambio de que te devuelva ese dinero y unos intereses en el futuro, ¿no? Pues sería algo parecido, pero... O sea, le llevaron a juicio por vender humo, porque básicamente no había quien entendiera eso. Nadie era como, bueno, este tío puede explotar o no puede explotar, ¿sabes? Quiero decir, los derechos por los beneficios generados a futuro de este tío, que no sabemos ni en cuánto está tasado eso, un chanchullo. ¿sabes? Entonces, bueno, eso fue como un tapón que intentaron poner para que se pudiese salvar o sanear esa situación del club en la que él había metido pasta, y ahora le reclamaban el decir, oye, esto tenéis que Regularlo. justificarlo de alguna manera. Claro, o sea, no tiene ningún sentido. Es como si es tu madre y te da dinero, ¿sabes? Para que te vayas a comprar. No sé, no tenía ningún tipo de sentido. Pues al final le llevaron a juicio. ¿Qué es lo que hizo? Para decir, vale, no le toleraron esta justificación o este tipo de contrato que montó, y lo que hicieron, y aquí es donde viene lo gordo, el Atleti se enfrentaba a declararse en una situación de insolvencia, y como consecuencia de bajar a segunda división, y lo que hicieron esto fue el 30 de junio de 1992, ¿vale? Pasó en un día. O sea, bueno, vamos a empezar a contar desde antes, porque lanzaron una campaña para que los socios y los abonados comprasen participaciones del club. Y era, pues eso, tú compras la tuya, me regalas una a mí, yo le compro una a mi padre porque se la regalo por su cumple. Los socios levantaron 112 millones de pesetas. Tenían una deuda de 2.000 millones. Joder, pues me queda... Con eso no podían hacer nada, ¿vale? No. ¿Qué es lo que hicieron Jesús Gil y Manzano, que es el que sigue ahí todavía? Cogieron y dijeron, vale, nosotros no vamos a poner la pasta, la va a poner un banco, ¿vale? Entonces, cada uno de ellos pidió un préstamo a una asociación bancaria. Jesús Gil recurrió a los vascos y fue un banco de Vitoria el que le dejó 1.300 millones de pesetas. En un día, ¿eh? Barbaridad. O sea, el 30 de junio Lo consiguió. quedaban, no sé cuántas, era las 9 de la mañana, sale en el documental, era las 9 de la mañana, estaba en la puerta, no sé si de su casa, de su oficina o del Metropolitano en aquel momento, y le entrevistaban diciendo, ¿cómo va la negociación? Y dice, bueno, pues de momento ahí vamos, no tenemos nada cerrado, ¿sabes? Qué chaval. Crearon una cuenta bancaria que se llamaba Atlético de Madrid en Transformación, que se suponía que era una cuenta en la que se abonaba este importe para liquidar la deuda,
y sanear las cuentas del club, ¿no? Ujú. Está ahí bien. Sí, pero... Porque, bueno, le pides el dinero a un banco y se supone que a Claro, medida del devolverás rendimiento, con interés, claro. eso es, Sí. con el rendimiento de tu equipo, poco a poco le vas devolviendo, como cuando tú montas una empresa, Sí. pides un préstamo y la devuelves cuando te va bien, ¿no? Vale, Jesús Gil pidió 1.300 millones y Gil Manzano 700 millones de pesetas. Vale. Metieron los 2.000 millones Una cuenta. los 1.900 y pico millones Los junto 100... con los 112 millones de los socios en esa cuenta, le sacaron la foto, dijeron, hemos metido esto para liquidar la deuda, ¿vale? Hasta ahí, bien. Y ese mismo día se volvió a sacar el dinero de la cuenta, Y se devolvió el banco. Jesús Gil se quedó el dinero y Manzano se lo devolvió al banco. Y entonces, Jesús Gil, bueno, y supongo que y Manzano, pero no sé en qué proporción, también se quedaron el dinero de los socios. Conclusión, el Madrid, el Atleti, seguía funcionando, pero tenía una deuda oculta de 2.000 millones de pesetas. Ahora seguía teniendo. Claro, verdaderamente, y en lo que se excusa en el documental es, a ver, este tío ha metido dinero de por medio, lo que ha hecho ha sido que se lo devuelvan. Al final es, yo le pido el dinero al banco, el banco me lo deja, lo meto en la cuenta. El Atleti figura como que es la cuenta del Atleti. Sí, del club, claro. Por lo tanto, el Atleti pasa a tener la vinculación con ese banco que nos ha dejado el dinero. Cojo el dinero, me lo meto para mí, porque tengo que... O sea, me tiene que devolver el dinero que yo he ido metiendo, y el Atleti pasa a tener la deuda con el banco que ha dejado el dinero. Eso es lo que pasó. Muy grande por su parte. Y bueno, se quedó los 1.300 millones de pesetas, en teoría, o sea, lo que dicen, y el Atleti se quedó con la deuda. Pues mira, qué bien. Yo creo que, bueno, no solo con las declaraciones, sino con esto que hizo ya ves Ostras, un poco por ahí- dónde va el tiro. Es Ahí que ya esto es una jugarreta dura, ¿eh? La verdad es que hay que reconocer que si yo fuera un aficionado del Atleti, me sentiría bastante Engañado. Porque al final, ellos hicieron el tema de los bonos y las participaciones ayudar. con la mejor intención y se quedó la pasta él. Que si lo miras desde el punto de vista que él argumenta es, bueno, pero es que a mí me tenían que pagar lo que yo había ido metiendo. O sea, el club llegó a lo que llegó, ¿no? Sí. Porque yo metí pasta. Claro. Quiero decir, no lo hizo como el inglés este que hemos visto. Que no era por amor. Claro, y- no, este No, metió el aquí dinero había- y luego... aquí quería un Amor a otra retorno. cosa. Quería un Luego dámelo, retorno. luego me lo tienes que dar, ¿sabes? Y la familia sigue metida dentro del club. Bueno, eso es que no tendrán las relaciones tan tensas. Bueno, no sé. Si queréis pasar al segundo, Ujú. que es un presidente italiano, a lo mejor suena o a lo mejor no, Maurizio Zamparini. Es un tío que nació en 1941 en Friuli, Italia, en medio de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Y se hizo de oro. Este hombre, a diferencia de lo que hemos dicho de que había presis que ya nacían con pasta, como el del Depor, este tío nació en una clase humilde y montó unas grandes superficies, rollo Alcampo, Carrefour, Mm. Supermercados. durante los años 70 y 80... ¿El qué? ¿Supermercados, dices? Sí, Grandes bueno, almacenes, eran, ¿no? eran Tipo Corte como de Inglés. todo, Corte Inglés, ¿sabes? Tenían de todo, rollo hipermercado, que tienes desde sartenes hasta fruta y te puedes Televisiones. comprar una tele Sí, vamos, y que un tenía de todo. cortacésped, ¿sabes? Sí. En los 70 y 80 era uno de los tíos más ricos de lo que es Italia y en los 90 vendió el imperio y se quedó con la pasta. Y entonces, ¿qué hizo? Bueno, pues voy a empezar a comprar, voy a meterme en el fútbol, ¿sabes? Sí, y era En mil- aficionado, sin ser aficionado, de fútbol. En 1987 compra el Venecia. Ostras. En pocos años lo lleva de la serie C2 hasta la serie A. Joder, pues En el unas cuantas- 98, o sea, en 12 años. Son unas cuantas categorías. A base de meterle dinero, pero sí que es verdad que ahí se empezó a ver que este tío está un poco loco. ¿Por qué? Porque empezó la dinámica esta de Jesús Gil de ficho a un tío, lo despido, ficho a otro, Lo lo despido. despido, vuelvo a fichar al primero, luego lo voy a Se despedir. iba a golpes, ¿no? Sí, en 2002 adquiere el Palermo, que estaba en la Serie B, y ofrece 15, bueno, o sea, lo adquirió ofreciendo 15 millones de euros para volverse el accionista mayoritario. Y pues después de comprar el Palermo, por lo que pone aquí,
vendió o no vendió, pero dejó el Venecia y se olvidó de él y se centró en el otro, ¿no? Prometió llevarlo a la Serie A. Esto fue en el 2002, pues en el 2004 lo llevó a la Serie A. O sea, lo subió de categoría, empezó a jugar en la Serie A. Efectivo era, ¿eh? Lo convirtió en un club respetado tanto dentro de Italia como en Europa, de la noche a la mañana, porque al final es en 2 años. Hemos visto que ha habido presis que lo han hecho también, pero tardando muchísimo más. Jugó durante 13 años seguidos en la Serie A, está muy bien. Sí, joder, tiene permanencia. Alcanzó puestos de Europa y vio pasar de todo. A Dybala, a Cavani, a Pastore. O sea, Totti. se le calificaba como uno de los ojeadores o personas que tenía talento para ver quién iba a explotar antes de que lo explotase, ¿sabes? Ostras. Era un rollo Benfica de meto pasta por un tío que vale 4 chavos, jóvenes, ¿qué tal? luego Monchi. lo peta, lo vendo, gano un pastizal y a base de eso voy manteniendo, ¿no? Bueno, hay muchos clubes que se mantienen a base de esa política, de intentar sacar un jugador que pueda dar Borussia Dortmund, Benfica, sí. Mónaco incluso. Pero estaba como una cabra. Y ahora vamos a ver por qué digo esto. Al igual que con Jesús Gil, vamos con las declaraciones de este hombre, ¿vale? Chicha. Dijo una vez en uno de los partidos que me imagino que perdió el Palermo, dijo: estos futbolistas no tienen huevos, son como niñas. Primeras declaraciones, por ejemplo. Curiosa. Después de una mala racha en 2003, amenazó con matar a sus jugadores si no mejoraban. Y luego dijo que era en tono figurado. En plan, Sí, que era para motivar, que no sé qué. Sí. Pero la tiró. Contra los entrenadores, por ejemplo, hemos visto contra los jugadores. Contra los entrenadores de Delio Rossi, dijo: lo he hecho y lo vuelvo a fichar porque no tengo alternativa, pero es incapaz, no tiene carácter. Eso lo dijo después de haberlo vuelto a fichar. Joder, pues entonces... ¿Qué dices, tío? ¿Para qué lo ficho otra vez? Pero sobre Francesco Guidolin en 2008, es un perdedor, tiene miedo de todo y con él no ganaremos nada. Joder, macho. Este tío fichó a Gattuso también, ¿eh? Como entrenador. Otro que estaba loco. Por ejemplo, sobre la Federación Italiana de Fútbol, dijo: está dirigida por incompetentes que solo piensan en proteger a la Juventus y al Milan. Madre mía, tú, no se guardaba nada, no tenía pelos en la lengua. Sobre la Serie A, dijo: son un grupo de mafiosos con corbata. Joder, de tu liga, ¿sabes? Es que él es uno, ¿sabes? Contra sus propios jugadores, por ejemplo, dijo: me da igual que se vayan, aquí vendrán otros mejores. Y bueno, sobre Pastore, sobre Javier Pastore, dijo que era demasiado blando y que no iba a ser campeón nunca. Parece un Mourinho en la presidencia. Ya ves. Cuando en 2004 perdió, el Palermo perdió un partido normal. Empezó a despotricar contra los árboles, contra los árbitros, los árboles, diciendo que eran el cáncer del fútbol italiano, que si pudiera se los comería vivo. Madre mía, tú. Encima caníbal. Y luego decía que en Italia pues no necesitaban VAR, que necesitaban jueces honestos. Tiene un récord de despido de entrenadores. Entre el 2002 y el 2017 cambió más de 40 veces de entrenadores en el 15 Palermo. años, 40 entrenadores. O sea, Que es más de 3 por temporada. bueno, casi 3. 3 O por 15 serían 45. Sí, golo. Creo que eran 41 o algo así. Es una Ya ves. locura, Madre tío. mía, chaval. Por temporada. Pero claro, a lo mejor uno te aguantaba. En una temporada tenías 2. Y en otra 4. Y luego 1. Y luego Qué 5. Ya ves. No, me parece una barbaridad, ¿eh? Es una Algo así. locura. Nada, al final, este hombre, pues como se ve, no estaba muy bien. Bueno, no sé. Es que a eso Fuera demasiado voy, sincero, ¿no? claro, a eso Sí. voy. Como lo llevó de las categorías inferiores a la Serie A, este tío, por una parte de los aficionados del Palermo, dicen que vivió su momento. Ellos vivieron su momento más dulce con él, por lo tanto le tienen recuerdo de Cariño, mucho sí. cariño. Claro, supongo que porque ninguno fue entrenador suyo, no te Se ha jodes. jodido. Eh, Uno de los 41. Qué barbaridad, ¿eh? Sí, no, tiene joyitas muy buenas. A Dybala lo llamó el nuevo Messi, por ejemplo, y meses después, cuando no rendía, dijo que era un niño mimado que no sabe soportar la presión. Luego fue llevado a juicio por acciones de fraude y al Anda. final acabó
El Se grupo, veía de, venir, el ¿no? grupo de Acabó los bastante mafiosos. mal. El grupo de los mafiosos con corbata. por, bro, Se veía venir. por fraude fiscal y gestión irregular de lo que era el Palermo Club de Fútbol, por ejemplo. O sea, entonces, bueno, pues nada, acabó como acabó. Pero sí que es verdad que durante el tiempo que fue presidente, el Palermo vivió su mejor momento y entonces queda ahí la paradoja de, al igual que hemos dicho, ¿no? Lo de sacrificar unos años muy buenos Sí. por unos años muy malos, sacrificarías todo teniendo un presidente así, que ya ves que es terrible, a cambio de poder... Como con Jesús Gil también ganó doblete Ser- la Leti, no bueno, sé ganó qué. una Copa del Real Madrid, que por cierto fue como, es que no me acuerdo si fue el mismo día o la misma semana cuando le ganó la Copa del Real Madrid, al Real Madrid, era cuando pasaba esto de lo De de la los deuda. 2.000 millones y la deuda que tenían que saldar, Sí. a ver si nos iban segunda. O sea, Son presidentes eso, que te dan mucho, pero también es que te quitan mucho. Entonces, ahí está la duda, ¿no? Es a ver si... bueno, Qué a locura. ver, al final yo prefiero una gestión quizá... Estable. Es que, ¿sabes qué pasa? Que te acaba pasando factura a largo plazo. Sí, sí, sí. Con Jesús Gil lo hemos visto, lo que le pasó al Atleti. Con este tío también lo hemos visto. Con Bernard Tapie. Con lo hemos con comentado. Tapie. Los que realmente lo hacían por pasión hacia el club, que son los que tú comentaste, Sergio, quizá fueron los que realmente le dieron buenos momentos al club, pese a que luego se tuviera Sí. una debacle. Pero la bueno, claro, intención es que al siempre final- fue noble, ¿no? Quiero decir, no puedes meter dinero de manera infinita en un sitio, ¿sabes? Es imposible. Sobre Yo todo creo de que- Blackburn, porque a lo mejor el Depor sí que luego Bueno. dio el bajonazo, pero Blackburn al final el hombre lo hizo y murió haciendo lo que quería y viendo a su equipo ganar. Claro, pero me refiero, si en el infinito del tiempo no puedes hacer eso porque se te acaba el dinero. ¿Me Sí, entiendes? sí, claro. Sí, O sea, a no ser que ese tío fuera la familia más rica del planeta y lo llevara siendo los últimos 200 años y ya de paso pues tuviera en ese club como hobby, rollo al Khalifi, a meterle pasta, a ver qué gano, pues sí, pero es como dentro de 30 años ¿creéis que seguirá al Khalifi metiéndole dinero al PSG? No. Lo dudo. Pero yo me quedo con los presis buenos, no con los malos, la verdad. No sé qué opináis vosotros. Yo la declaración de Jesús Gil espero que nadie se las tome a pecho, pero yo no las he dicho, ¿eh? He abierto comillas. Que nos digan ellos qué presidente polémico les gusta más. Y si ellos tienen otro, pues que no lo comenten, ¿no? Ujú, eso es. Bueno, y para cerrar hoy el episodio de estos presidentes que tanto nos gustan, he pensado en una especie de juego, de debate, en el que, bueno, vamos a tener que armar nosotros una propuesta como si fuéramos el presidente, corruptos o no, eso ya decidís vosotros, Vale. con acciones mejores o peores, ahí ya lo dejo a vuestra elección. Y que pueden ellos mismos comentarnos. Evidentemente, claro. A ver, ¿qué harían ¿Qué ellos, propondríais? Eso es. Una propuesta así rápida, más o menos, cuál es la idea que tenéis. Y a lo mejor, si os merece la pena, como hemos visto algunos presidentes, ir a la cárcel incluso por ganar algún titulillo o, Pues bueno, o poner no. tu propia pasta. O bueno, vamos con ello. Así que os pregunto, ¿qué propuesta haríais vosotros si fuerais presidente de un club con potencial? A ver, yo sí que es verdad que me gusta mucho la política que se está llevando ahora de maximizar los beneficios prostituyendo el estadio. Yo metía todos los nombres que pudiera en el estadio, lo tendría abierto 24 horas para hacer cualquier cosa, pero cualquier cosa es conciertos, eventos, reuniones, comidas. Yo lo tendría abierto las 24 horas porque además así atraería al público nocturno. Como si que montar una discoteca. Yo monto una discoteca en el estadio. Yo creo que intentaría maximizar los beneficios prostituyendo el estadio. Pues, Pero, ¿significa metiendo prostitutas en el estadio? Bueno, cuidado, bueno, porque, claro, cuidado. bueno. porque No, eso ya no. te llevaría a la cárcel, que es lo que he dicho. Sí, y a que te quitaras de presidente también. Bueno, pero si gano algún titulillo, pues me compensa. Ya me diréis vosotros. No sé, eso dependerá de tus aficiones, o sea, tus aficionados, los que elijan. Mis aficionados, bueno, mis aficionados van a ser unos cabrones. Pero Pues- hostia, eso a lo mejor te dejaría el estadio hecho una puta mierda, ¿no? No, porque porque- te metes en una discoteca ahí todo lleno de mierda. Porque la discoteca igual es muy El CP, excesivo, tío, pero... un patatal. No, porque sería, por ejemplo, lo que tiene, pues... El Bernabéu Madrid, de- el Bernabéu suelo tiene, retráctil. tiene sus salas, tiene... Ah, no, bueno. la zona del césped la dejaría, pues, para temas de conciertos, temas que sean así, muy a gran escala. Mi clave es utilizar todas las salitas que haya dentro del estadio para pillar tajada. O Hostia. sea, tú imagínate
¿Dónde nos reunimos hoy? En el Santiago Bernabéu. En el Santiago Bernabéu. Pues venga, a pagar ahí. Coño, bien. pero eso es lo que ha hecho el Bernabéu. Quiero decir, le estás copiando la estrategia al Real Madrid. Sí, Claro, pero claro. Ya está. pero yo le metería 24 horas y no tendría ningún tipo de tapujo. Yo te veo En meter metiendo lo que sea. Sí, yo te veo metiendo Peleas de sería puta gallos, madre, ¿sabes? Estás metiendo un casino. Bueno, ya ves tú. Hostia, ¿te El imaginas? casino Bernabéu. Un casino, pero solo para directivos en plan así súper corruptos. Súper pijo, ¿no? Que sea súper clandestino, que no se sepa. Que es luego una saliera zona de siempre juegos. en la tele ahí, hoy han ido Es que tal fíjate, cual. fíjate lo que haría. Quería hasta carrera de caballos. Bueno, a ver. Por la portería. En por línea el- De portería a de portería. portería. Sprint, solo sprint. O tocar el palo y volver, ¿sabes? Te lo juro, yo prostituiría O de muchísimo perros. el estadio. Metería lo que sea, ¿eh? Plan, peleas ahí De gallos. También. Un oso contra 3 humanos. ¿Te imaginas? O, por ejemplo, una pelea de boxeo. Hombre, eso así sí lo puedes amateur. hacer porque los casinos en Estados Unidos lo hacen. O sea, lo único que necesitas es pues las instalaciones que ya las tienes y en vez de... A ver, la velada se ha hecho. Sí, pero No es boxeo Yo lo que me refiero es- profesional, pero... que nos estamos yendo así un poquito A mí de... el a casino la- es lo único que me ha gustado, la verdad. Nos estamos yendo un poquito a la Yo diversión, iría. pero lo que si se pudiese plantear de forma orgánica sobre todo y que pudiese ser constantemente todos los días, a todas horas, yo intentaría utilizar el estadio para todo tipo de reuniones, de eventos, de salas, o sea, intentar ganar dinero, pues eso, dejando el estadio y que participe en eventos. Y yo creo que puede ser una buena medida. Y luego en política de fichajes sí que es verdad que me gusta más cantera que cantera. Entonces yo me centraría mucho en cantera. tener unas buenas instalaciones, en que mi cantera pueda tener un plan de desarrollo bueno y intentar cubrir posiciones que mi equipo estuvieran jodidas con la gente de abajo y no tanto mirar Claro, al final. 50 millones para una posición. No, aquí tengo un chaval muy bueno. Al Aquí final puede es hacerlo de manera coherente porque lo que tú estás creando, al fin y al cabo, son activos. Sí, sí, Creas claro. una buena cantera, creas activos. En vez de gastarte dinero en pasivos, que serían Literal. fichajes de otros clubes que lo han formado ellos, sería al final ese dinero que te ahorras en fichajes, pues incluso invertirlo y que te sea un activo. Está bien. Esa es mi idea. A ver tú qué propones. Yo... A ver qué has pensado, que este me da miedo. No, para nada. Voy a tirar totalmente por otra banda, porque para mí, sobre todo después de lo que hemos hablado de los directivos que aman al club y clubes que se han ido al traste y que se han quedado sin pasta y que al final le queda la gente que les ha apoyado siempre, porque son los que aman al club, lo que haría sería una política, macho, de que mi club tuviera una relación súper estrecha con la ciudad en la que se encuentra ubicado, ¿sabes? Quiero Ahí decir, tendrías que ir tirando por una ciudad un poco más pequeña, ¿no? No a lo mejor Madrid, por ejemplo. Bueno, no. Bueno, depende. puede meter en el estadio el Museo del Prado. Yo puedo traer La Mona obras Lisa. de, La Mona Lisa, puedo sí. traer obras de arte de los museos del país al estadio. Y que El Guernica en medio de la portería. me digáis lo que me Un poco lo digáis. mismo. Prostituir el estadio es lo mejor. Yo haría, a ver, sí que es cierto que si fuera una ciudad mediana pequeña, rollo, pues eso, Villarreal, Claro, algo así. Quizá en segunda, pues el Burgos, ¿Lo harías el para Murcia? Sardinero, Murcia, Albacete. el Levante, cosas así, que son equipos que Bueno, a lo mejor Levante es están... Valencia, al final. Bueno, pero... Bueno, una- sí, de una zona más concreta, ¿no? O sea, quiero decir, me centraría en el núcleo, intentaría hacer actividades que acercasen verdaderamente a los jugadores con la gente de la ciudad. O sea, Ya sé lo que quieres decir. Que quieres que la cultura de la ciudad se transmita a los jugadores y que los les haga jugadores- tener más sentimiento por el equipo y que puedan... no, pero cosas rollo... Si son de Valencia, para allá valencianos los domingos, todos. No por ahí, sino imagínate... Una paellada gigante. en verano, ¿no? Cuando se hacen los campamentos de fútbol, que fueran los jugadores a diferentes clubes a... Coño, pero entonces lo tiene que hacer un equipo pequeño. Va a ir Cristiano Ronaldo a un campamento de niños. Bueno, depende. Pues no depende de Si es nada. la cantera de tu club mismo, sí que pueden hacerlo. Messi sí que... O sea, quiero decir, hay jugadores que sí que lo habrán hecho. Luego, pues eso, haría un día del aficionado, que fuera un día que fuera centrado en el aficionado, que a lo mejor fuera... Quizá no gratis, pero súper barato el ir al estadio, Con los estar niños, dentro con ¿sabes? los niños, que pudieran tener descuentos los chavales pequeños o incluso la gente que fuera de la propia ciudad Ujú. sin ser abonado, que le saliera más barato. Eso sí que lo he oído, por ejemplo. Gente que
está empadronado en X ciudad, Te sale más tiene barato. beneficios comparado con uno que de fuera. Porque al final, si te paras a pensarlo, cuando todo se va a la mierda, los que te siguen dando pasta Son los aficionados. son los aficionados de verdad. Entonces, de alguna manera se lo tienes que devolver y tienes que afianzarlos al club. Y luego si lo piensas, por ejemplo, cuando hemos visto, ¿no?, el Barça y el Madrid que lo rompieron internacionalmente y todo Asia compraba camisetas, muy bien. Pero si el Barça y el Madrid descienden a segunda, los asiáticos no van a comprar camisetas del Barça y del Madrid. No. Uno de por ahí, que esté por ahí perdido y apueste en la segunda división, a lo mejor, pero... Y como valgan 100 pavos, yo tampoco. No, ya, por eso. Valen 200. o sea que- Ya, da igual. Valdrán 100 en vez de 200. Pero yo tiraría por ahí. Por Bueno, por una política social que intentase acercar al club y más que beneficio monetario, beneficio cultural, ¿sabes? ¿Eso lo enfocarías solo a los aficionados o incluso a la cantera? Es decir, no, tienes que ser de esta ciudad No, como no, tipo no, Athletic no haría, Club de Bilbao? tío, no haría eso. Lo que me estoy Yo dando- eso no lo haría. Lo que me estoy dando Eso es cuenta más es, complicado porque... escuchando mi idea y la suya, que yo voy a acabar en la cárcel muy rápido. Eres un sinvergüenza, Yo ¿eh? soy un sinvergüenza, Víctor, ahí pensando en los niños y yo pensando en meter Claro, yo casinos, campos pistolas, de verano. galgos. Vicio y fornicio. Pues os diré una cosa, O sea, seguramente yo llegaremos al Tuchel. Mira, el objetivo sería, para mí, que un chaval de 12 años, en vez de pedirle a su padre la camiseta del Madrid, le pidiera la camiseta de mi equipo, aunque mi equipo fuera un equipo de ciudad mediana de segunda división. Pues Ya mi está. objetivo Eso sería... sería el equipo. O sea, el O sea, tú te objetivo. conformarías con estar en segunda división. Yo sería un Racing de Santander muy feliz, por ejemplo. Pues yo mi objetivo sería que ese... Y querer subir, cuidado. Hombre, claro, Claro. jodido. Me refiero, no me conformo con estar en segunda, pero que partiendo de esa base, sí. Pues yo voy a extrapolar tu objetivo al mío y es, yo cogería a ese niño, yo sería su padre, y le diría, vamos a ir por la noche A los recreativos. a los del- recreativos del Madrid, los que recreativos te lo va a del- pasar mejor. Ahí, a gastar tickets. A gastar ticket, tú gasta, niño. tú A gasta. coger monos de esos. Ay, qué bueno. A ti que te... bueno, contarnos qué iniciativa os parece mejor, ¿eh? Eso Porque- también, ¿eh? Vamos ahí a pelearnos por... Porque yo quiero saber si yo estoy muy loco o hay más gente que piensa como yo. Vale, yo sí que les traigo un poco la mía y es teniendo en cuenta dónde no estamos yendo, de que el fútbol se consume de manera distinta. Lo hablamos ya en un episodio de que ya no es eso de los 90 minutos, sino que ya Muy digitalizado nos todo. metemos ya en algo más que un deporte, ¿no? Nos metemos ya en show, nos metemos en entretenimiento, nos metemos ya en esa parte, es aprovecharlo al 100% y hacer el club, ¿cómo decirlo? Una productora. Que el propio club sea una productora. Hostia, qué buena esa, ¿eh? Vamos a poner cosas que yo haría. Mira. O sea, evidentemente no sería solo los 90 minutos del partido, que eso ya todos los clubes lo hacen, en redes sociales hacen Sí. sus propias Ujú. cosas. Se verá pues todos los días, un reality show. O sea, Gran Hermano, pero Sería de- algo Qué así. guapo. Qué guapo, en plan, cómo entrenan, cómo van de una habitación a otra. Pero es que eso sería muy A jodido ver, para la toda privacidad la de ducha ellos. ¿no? también, con cámara. Es el 100% del tiempo, evidentemente. Ya, ¿sabes? ya. Sería crear como una plataforma propia donde pues, los fans puedan, aparte, ver los viajes, ver... A lo mejor vestuarios. ciertas zonas que digan a los jugadores, oye, que aquí en esta zona os grabamos constantemente las 24 Sí, horas sí. Eso es. y que luego tengan zonas privadas, ¿no? Sería algo... Eso es, ser una especie de, pues eso, de productora que se encarga de generar contenido. que al Tú final imagínate es lo que- a la Minya Mal bailando ahí mientras juega el ping-pong contra Gaby. Claro, es ver esas cosas, ¿sabes? Sí. Que luego gustan, sí que Claro, luego gustan, sí, sí. en redes sociales No, a ver, gustan. es verdad, es lo que más lo peta, ¿eh? Joder, la lo peta. normalidad, entre comillas, de... O sea, lo que es espontáneo, ¿sabes? Tal cual. Tipo de contenidos que tengo, pensé, pues aparte de los documentales estos exclusivos, que ya lo hacen muchos equipos, que es el All or Nothing este que del City y lo ha hecho el Arsenal. Sí, no sé si en Madrid con la décima. Sí, todo tipo de esto. Historia de canteranos, o sea... ya reportajes sobre leyenda y todo eso, que ya lo hacen los propios, por ejemplo, en la Sí. televisión, eso lo hacen. Sí. Pero centrarte un poco más en el proceso, ¿no? Dentro de cómo lo han hecho, cómo tal. Los entresijos. Eso es. Cámaras en entrenamiento que me parecen muy interesantes. Sí. Lo que pasa es que eso es jodido por el tema de si quieres hacer De tácticas, estrategia, de estrategia. claro, ahí... Pero A es ver, que igualmente... a día de hoy
eres tu propio jefe, te puedes cortar lo que Claro, quieras, evidentemente. ¿sabes? Si no lo haces en directo eso, por ejemplo, y lo subes a Ya, yo creo que posteriori... también la estrategia ahora últimamente se hace más interna, ¿no? En plan, Claro, a día de hoy los entrenamientos es que no hay tiempo para entrenar. O sea, Ya. los entrenamientos son Para mantenerte partidillos, físicamente. son recuperaciones, o sea, no hay táctica. La táctica la ven en vídeo, la ven Sí, en tal. sí. O sea, grabar esas partes, pues bueno, que sea más interesante. Vida del jugador, yo que sé, un día con tal. Y que un día, Sí. pues, se vaya un día con él, a Estaría ver cuál es guapo su eso, rutina y tal. Aparte de todo eso, sacar contenido para TikTok, YouTube, incluso directos en Nutrir. Twitch, eso es, generar contenido, que yo creo que es lo que ahora se está demandando y lo Sí, que sí. la gente quiere. Luego, aparte, podrías pagar una especie de suscripción donde tú podrías interactuar Ahí. con los... Hombre, claro, Ahí sí que veo que hay podrías dinero. En la suscripción. interactuar con los jugadores. A lo mejor tienes derecho a una pregunta en una entrevista, tienes, yo qué sé. Bueno, esa es buena, ¿eh? Claro. Hombre, con un filtro, pero... Claro. Hombre, O sea, que no evidentemente. sea como en Twitch, que se oía de golpe la pregunta pronunciada Claro, ahí y, a te la digo, cara. y que hay depende un de lo que moderador paguen. ahí, Y de lo claro, que paguen. ahí Porque eso si es. pagan mucho dinero por preguntar una pregunta que a lo mejor es un poco más complicada, pero es mucho dinero, pues oye, Claro, a que comprometa ya a los pues jugadores. qué coño, peseteros, oye. Eso. Sí, sí. Estoy dando cuenta. Che, ¿y cuántos cigarros te fumas al día? ¿Sabes? Entonces, ¿cómo monetizaría yo esto? Bueno, ¿cómo le sacaría pasta? Eso es ya lo que vamos. Una suscripción mensual tipo Netflix, lo que os había Pero dicho. bien cara, ¿eh? Bien cara. Paquetes familiares, que haya paquetes incluso si quieres ver, yo qué sé, que si quieres ver esto, paguen más. Y regalo de Esto- Navidad también. En plan, ¿Cómo? ¿Qué quieres para Navidad? La suscripción del Real Madrid. Y así puedes ver al Real Tarjeta Madrid, regalo, pero ¿no? Tarjeta regalo, ¿eh? Esto no me Tarjeta sería buena regalo. idea. ¿Esto qué pasa? También atraería muchas marcas. O sea, aquí Bueno, claro, aparecer aparecer el ahí. típico, mira cómo está bebiendo de la El botella. Gatorade, por ejemplo, todo el rato por todas partes. Claro, y ¿sabes? subiría mucho la pasta que pides Joder. por... Ya no subiría mucho la pasta, sino que podrías meter marcas prácticamente en todos los todos sitios. lados. Claro, sí, hacerla, vamos, de todo. Como estás enseñando la vida cotidiana, de todo. Qué bueno, sí, ahí veo más dinero. que De la suscripción. coches, o sea, es de que comidas, la comida, bebidas, las de logos que bebidas. puedas poner, incluso ya no solo el mismo estadio que lo puede grabar, sino dentro de plataforma de vídeo que puedes colocar. Claro, el logo, los pues, promotores. Bueno, sí, es los una locura. patrocinadores. Podemos estar dando un bombazo aquí y estamos Aquí. aquí todavía, ¿eh? Pagarme Pagar- Valentino, como hagas este... Esta idea está patentada, las tres. Sí. Las tres nos Bueno, la van. mía no tiene mucho beneficio económico, pero bueno. Pero lo tienes sentimental, que también es bonito. Luego, además, puedes crear tu propia plataforma y sacarlo de tu propia plataforma o venderlo a tipo Netflix, No, a claro, Amazon eso sí, Prime, y ahí eso ya sí. es más pasta. Más dinero, Claro. es que ahí, bueno, lo veo, lo veo. Le vendes el contenido en bruto, ellos lo montan y lo suben como. Claro. A ver, aquí estamos hablando pues para equipos top. Claro, no vas a hombre, coger a un no. equipo de tercera división Y te lo va a coger en Netflix. No, Mira, claro. Mira al Parla cómo entrena. ¿Sabes? Entonces, esto sería potencialmente cuando ya, Ya. sea presidente de un equipo top con muchos seguidores, claro. Oye, pues que nos digan qué piensan ellos, ¿no? Que a ver qué propuesta les ha gustado más. Yo creo que Aquí hay cositas. tiene diversidad. Sí, para sí, elegir, no, desde luego, hay potencial. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Hemos visto pressing buenos, pressing malos, hemos visto acciones que llevaríamos a cabo si fuéramos presis. Esperamos que os haya gustado, nosotros nos lo hemos pasado muy bien. Y nada, nos alegra mucho estar de vuelta por aquí otra vez, esta segunda temporada en el canal y con el podcast. Y deciros que os suscribáis, porfa, que nos apoyéis, que le deis like y sobre todo que lo comentéis si os ha parecido interesante o si creéis que podéis aportar algo bastante guapo.